Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Hoy, hace 20 años, que ETA asesinaba a Miguel Ángel Blanco. Fueron pasadas las 4 de la tarde cuando los terroristas descerrajaron 2 tiros en su cabeza en un bosque de Lasarte. Unos cazadores encontraron el cuerpo del concejal vasco. Era el final de las 48 horas agónicas de un asesinato en directo, tal y como ha dicho el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Veamos su comparecencia en aquel 1997. Nos encontramos ante una coacción, una amenaza, un chantaje. Pero no estamos ante un simple desafío al gobierno. Es un pulso al conjunto de la sociedad. Un pulso a la sociedad que, tal día como hoy, hace 20 años, acababa como acababa. Esta noche va a estar en el plató el propio Jaime Mayor Oreja para rememorar aquellos días. Le vamos a preguntar si en algún momento pensó en ceder ante las pretensiones de los terroristas y salvar así la vida del concejal popular. Y sobre todo le vamos a cuestionar, a preguntar sobre si 20 años después lo que se llamó el espíritu de Ermua sigue vivo o si considera que este espíritu ha muerto. Una pregunta que no es baladí, viendo lo que está ocurriendo o ha ocurrido en los últimos 20 años. ETA no mata, cierto es, y todo el mundo se alegra por ello. Pero sus adlátares están en las instituciones. Se ha negociado con ello, manejan dinero y además algunos partidos de la izquierda no están rindiendo el homenaje que una figura como Miguel Ángel, por lo que representó, merecería a día de hoy. Es que el caso de Bilbao, Cádiz, Jerez, Lasarte, Madrid, por ejemplo, finalmente en la capital, hoy se ha rendido un homenaje a Miguel Ángel, pero no como hubiera sido deseable tras 20 años de su muerte. Los de siempre, los vengativos, los del rencor, los que viven del pasado, los de Podemos me refiero, se han sumado a regañadientes a los homenajes y por ello se han llevado un abucheo por parte de los asistentes, por su tibieza, digamos, en su posicionamiento contra el terror. Ahora les pido silencio y respeto, por favor. Buenos días a todos. Por favor. Por favor. Finalmente ha habido una pancarta, pero la alcaldesa se había negado a desplegar la misma en homenaje a Blanco, tal y como le pedían las fuerzas políticas. Ha tenido que ser su hermana, Marimar, la misma que ha censurado, por cierto, a Aznar, a Mayor Oreja y a Iturgaiz en el homenaje a su hermano de esta misma tarde en el Teatro Real. Ha sido Marimar Blanco quien ha pedido a Carmena una pancarta en Cibeles en recuerdo de Miguel Ángel. Te pido, por todas y cada una de las víctimas del terrorismo, que coloques la imagen de mi hermano que representa la memoria de todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Nada más y muchísimas gracias. Hablaremos con Jaime Mayor Oreja y en un día como hoy también iremos hasta Ermua, donde su alcalde, Carlos Totorica, va a atender a las cámaras de este programa para contarnos cómo está el pueblo de Miguel Ángel Blanco 20 años después de la tragedia. Y de Cataluña hoy les vamos a hablar de otro cisma. Resulta que Puigdemont habría encargado a Junqueras y a Romeva la gestión de la organización del referéndum del próximo 1 de octubre, la logística, vamos. Pero estos le han dado calabazas asegurando que o la responsabilidad de la logística, de la organización, de la compra de las urnas del referéndum es colectiva, es decir, de todo el gobierno catalán, o ellos no piensan asumir más responsabilidad que el resto. ¿Saben a qué huele esto? A miedo, sin lugar a dudas, a temor, a posibles responsabilidades patrimoniales, a represalias. Por su parte, el presidente de nuestro país sigue llamando a la calma ante la subida de tono de los separatistas. Bueno, las declaraciones suben de tono, pero no por parte del Gobierno de España, que puedo asegurarles que está muy tranquilo y que ya ha dicho que de ninguna de las maneras va a autorizar el referéndum ni va a permitir que se celebre. Hablaremos de lo que está ocurriendo en Cataluña y también de Donald Trump y la supuesta conexión con Rusia. Se habla incluso de la posibilidad de iniciar en Estados Unidos un proceso de impeachment, de destitución contra Trump por su vinculación con esta supuesta trama. ¿Qué hay de cierto en todo ello? ¿Cuánto ruido mediático hay al respecto? ¿Son fake news? ¿No lo son? Lo veremos en unos minutos con Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y España. Así que les presento ya la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Benjamín López, a quien ya saludamos. Benjamín, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Te veía con un look muy veraniego, cosa que me alegro.
Y nada, esperamos que... Hombre, me adapto, ¿no? Claro, al clima, el calorazo que hemos tenido en Madrid tremendo. Bueno, así bien. Que nada, hay que sobrevivir. Luis Arroyo, nuevamente en el catálogo. Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta Encantado noche. de estar aquí. Eduardo García Serrano, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, a la mesa, a los televidentes y a los radioyentes. Se sigue el gato al agua por las radios, a todos los taxistas. Sí, me acabo de encontrar a uno, por Escuchan cierto, es verdad. muchísimo el gato, los taxistas que están de servicio, escuchan el gato a través de la radio. Bueno, y el diputado del Reino de España por la provincia de Castellón, Miguel Barrachín, está con nosotros. Diputado, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar Un placer. de vuelta en el Gato al Agua. Les animo a que participen con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de las redes sociales. En primer lugar, WhatsApp, enviando cualquier comentario, pregunta, sugerencia, el número de teléfono que ven en sus pantallas, 670-03-4543, y los iremos publicando en directo, también a través de Twitter, @gato_directo, y si no, a través de nuestro canal de YouTube, al cual se pueden suscribir, y ojo, pueden ver el programa en directo a través de YouTube, o mañana verlo en diferido, o los mejores momentos, los cortes de las mejores intervenciones de los tertulianos de esta noche. Hacemos una breve pausa de publicidad y enseguida saludamos ya a nuestro primer invitado para hablar de Estados Unidos, de Rusia, de Donald Trump, en fin, un tema francamente interesante. Hasta ahora. Bueno, aquí empezamos, si les parece, el análisis de la actualidad que nos deja este miércoles 12 de julio. Si les parece, en primer lugar, vamos a presentarles a nuestro primer invitado, que se llama Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio de España y Estados Unidos. Señor Camuñas, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hacía tiempo que no le veíamos, ¿eh? Sí, claro. Y se conserva bien desde la última vez, digo, con lo cual eso está muy bien. Por eso no vengo para conservarme en formol hasta la siguiente. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de Estados Unidos. Enseguida veremos un informe que hemos preparado sobre esa trama rusa, esas supuestas conexiones entre el Kremlin, cómo supuestamente interfirieron en la campaña electoral para, no sé si beneficiar a Donald Trump, perjudicar a Hillary Clinton, lo que ha ocurrido desde que Trump ha llegado a la Casa Blanca, últimamente las reuniones del hijo del primogénito de Trump con una abogada que venía de Rusia. Bueno, ¿qué hay de todo esto, Antonio? Lo mismo de siempre, el deseo, el esfuerzo de derribar a Donald Trump cuanto antes, porque la izquierda, el Partido Demócrata y las élites intelectuales norteamericanas no permiten que nadie más que ellos tenga legitimidad para gobernar. Entonces es un fenómeno que aquí también conocemos. Entonces ellos no pueden tolerar que una persona, además de fuera del sistema y tan peculiar y singular como es Donald Trump, pues les haya mojado la oreja. Y toda esta es una detrás de otra, cada uno de estos supuestos es un esfuerzo más, en mi opinión un fracaso más, porque estamos hablando de algo que no se sostiene, que no tiene la menor base. Es decir, hacer de una novatada, de una conducta del hijo de Donald Trump, que posiblemente no debería haber hecho, debería ser asesorado, pero vamos, que es tan fácil de entender como que te llama alguien y te dice que hay una abogada que quiere hablar contigo porque tiene información muy comprometedora para la enemiga de tu padre electoral. Bueno, eso en campaña electoral se hace permanentemente. ¿Quién no lo haría, no? Digo yo, vamos. Bueno, vamos a ver, es que por eso digo que llamar colaboración a eso, es decir, la colaboración y más con un gobierno extranjero, es decir, más con lo que puede implicar un sentido de traición a los intereses nacionales, es absolutamente ridículo. Yo venía pensando, digo yo, aparte con estas cosas que veo de Cristiano Ronaldo y de todos los problemas económicos, los delitos económicos que tenemos encima de la mesa, yo creo que hay un delito que habría que incluir en el Código Penal, que es el de lavado de cerebro. Es decir, la gente que se dedica a lavar el cerebro al prójimo tiene necesariamente que pagarlo, porque hace un daño terrorífico. Y esto que estamos viendo es un lavado de cerebro colectivo que muchísima gente se cree. Se cree que es que ha pasado algo con esto del hijo de Donald Trump y no ha pasado absolutamente nada. La prueba es que llevan un año y pico con historias similares y no van a ningún sitio, ¿no?
Bueno, vamos a ver ese informe que les hemos preparado con lo que estaba haciendo referencia el señor Camuñas de esa reunión que mantuvo en junio del año 2016, justo pocos días o semanas de la nominación oficial como Donald Trump como candidato oficial del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, y de esa reunión que tuvo con una abogada que venía de Rusia con esa supuesta información que tenía contra Hillary Clinton y todo lo que ocurrió después. Vean. Tras conocerse este fin de semana la reunión de Donald Trump Jr. con la abogada rusa vinculada al Kremlin, Natalia Veselnitskaya, el hijo mayor de Trump no ha tardado en pronunciarse. Hola, Don. Permíteme saber cuánto tiempo tienes libre para hablar por teléfono con Emin sobre la información de Hillary. Es por ir cuadrando la hora y el día. Saludos a ti y a tu familia. Gracias por escribirme, Rob. Estoy de viaje ahora mismo, pero probablemente pueda concertar una llamada con Emin. Parece que tenemos tiempo todavía, pero si es sobre ese tema, me encanta. ¿Podemos intentar hablar la semana que viene cuando vuelva? Buenos días. Emin me acaba de llamar para contactar contigo sobre algo muy interesante. El fiscal de Rusia se ha reunido con su padre, Aras, esta mañana. En la reunión han ofrecido proporcionar a la campaña de Trump documentos oficiales e información que incriminaría a Hillary y sus tratos con Rusia. Sería muy útil para tu padre. Se trata obviamente de información delicada y de alto nivel, pero forma parte del apoyo de Rusia y su gobierno para Mr. Trump. Esta reunión se produjo durante la campaña electoral de 2016, poco antes de que su padre se proclamara como presidente de los Estados Unidos. Así lo asegura el periódico The New York Times, que cita fuentes de la propia Casa Blanca. Trump Jr. ha confesado que esa reunión tuvo lugar, pero niega que la abogada facilitase información relevante. También niega que su padre conociera tal cita. El objetivo, conseguir información perjudicial de Hillary Clinton. De esta forma se confirma esa relación, se aviva con inesperada fuerza la sospecha de una posible coordinación entre el equipo electoral del candidato republicano y el Kremlin. Bueno, y hemos visto que el hijo de Trump ha publicado, ha revelado los emails que supuestamente intercambió en la organización de esa cita, que incluso la propia afectada, la abogada, ha dicho, oiga, que esto se ha ido de madre, que yo tampoco tengo aquí, manejo ningún tipo de información. Es que claro, es que incluso estaríamos hablando se está incluso acusando de casi traicionar a su patria, ¿no? Sí, alta traición sería el caso, lo cual es ridículo. Es absolutamente ridículo. O sea, según la secuencia que hemos visto, lo que hay es una llamada de una señora que además es curioso porque dice: voy a revelar informaciones sobre los tratos secretos de Hillary con Rusia. Y resulta que eso viene del fiscal general de Rusia. Es una cosa verdaderamente que no tiene ni pies ni cabeza. Por lo tanto, yo lo que creo es que o alguien le tendió una trampa al hijo de Donald Trump, o sencillamente pues es una de tantísimos acercamientos, que si cada uno de esos acercamientos... Es que fíjate que la ley en Estados Unidos habla de que el pedir o recibir cualquier tipo de información de un extranjero, de valor, cualquier información de valor de un extranjero, puede ser objeto de delito. Entonces, nos podríamos encontrar con que me hubieran llamado a mí en un momento dado para pedirme una gran idea electoral, y yo la doy, soy un sujeto extranjero, y resulta que eso significa que hay una traición por medio. Es decir, se saca de quicio con un lenguaje, se retuerce el lenguaje jurídico para llegar a una conclusión que no se sostiene. Y lo vamos a ver cómo no se va a sostener. Si es que es tan predecible lo que está ocurriendo desde hace tantos meses. Pero entonces vamos a ver, señor Camuñas, ¿quién está detrás? Lo digo porque usted ha dejado entrever que está una determinada izquierda, como puede estar aquí en nuestro país, que está el Partido Demócrata. Entiendo que hay muchos medios de comunicación conchavados con intereses en acabar con Donald Trump, porque incluso se habla de la posibilidad, que ya no sé si es real o no, porque aquí uno ya no sabe qué creer, de impeachment, ¿no? De una especie de moción de responsabilidad para echar incluso a Trump del poder. O sea, eso ha sido lo primero. Hay informaciones de una vez que Trump ganó las elecciones, en el interregno hasta la toma de posición, lo que se conoce como la transición, había artículos diciendo: esta es la manera de echar a Trump antes de que tome posesión. Y llevan con eso desde el primer día. No se les ocurre otro argumento, que eso es lo que es triste. Porque si dijeras que de alguna manera el Partido Demócrata es capaz de ofrecer una alternativa, o alguien es capaz de levantar una bandera en una dirección diferente, pero de cierto atractivo electoral, etc., eso no existe. Solo existe derribar a Trump.
Y Trump es muy difícil de derribar porque él no obedece a los cánones clásicos. También es cierto que adolece de muchas de los hábitos y del conocimiento, del know-how que un político profesional tendría a estas alturas. Y ahí es cuando uno tiene que preguntarse si preferiría la gente tener a Frank Underwood, el presidente de House of Cards, sí, que ese sí que lo borda, es decir, dice que Dios bendiga América, que dice hace todo lo que haría un político profesional y por detrás hace auténticas barbaridades. Recordemos, por cierto, que el matrimonio Underwood en ficción tenía como base y como inspiración al matrimonio Clinton. Entonces, si hay alguien que conoce ese mundo, esa suciedad de la política, lo que llaman el pantano del poder, etcétera, etcétera, es el matrimonio Clinton. Y la gente no quería el matrimonio Clinton. No va a ser fácil derribar a Donald Trump, que tiene infinidad de carencias y limitaciones. Vamos a ver una imagen que me ha parecido que circulaba en internet vamos a ver algunas de las últimas semanas, pero por ejemplo esta de diferentes manos, lo estamos viendo aquí en plató, a ver si la podemos ver grande, diferentes pistolas, gente que está encañonando a Donald Trump con los nombres de diferentes medios de comunicación. Evidentemente no se insta a ningún tipo de matanza, pero sí que es un poco la descripción que dice Trump siempre con los fake news y todos los medios de comunicación que dicen que van contra él. Está la CNN, ABC, está la CNBC, está, bueno, en fin, diferentes periódicos, el Washington Post, y no sé si crees que es una buena metáfora de lo que está ocurriendo en Estados Unidos o es más la versión de Donald Trump, esta imagen. No, Antonio. al revés, esto es una imagen que sale, si mal no recuerdo, al cumplirse el primer mes en la Casa Blanca. O sea, ya en el primer mes en la Casa Blanca ya salió esta imagen. Por lo tanto, él desde el principio ha tenido a todo el aparato informativo, que luego cuando uno desglosa los grupos mediáticos en todas sus versiones, televisivas, radiofónicas, grupos de Internet, o sea, compañías de Internet, y las pone, digamos, las va separando y tal, son 5 grupos, son 5 grandes grupos empresariales de los que cuelga todo el aparato informativo de Estados Unidos. Los números a mí no se me dan bien, igual no son 5 y son alguno más, pero da igual, son muy pocos. Y yo tengo la radiografía, de hecho, de todos ellos. Entonces, ese aparato pues lleva muchos años funcionando y es el que está funcionando a pleno rendimiento en Europa y nos quiere imponer un tipo de sociedad que bajo el pretexto de meter una papeleta en una urna cada 4 años, luego hace con ese voto lo que le da la gana. Y entonces nos quieren imponer permanentemente, y yo siempre hago esta metáfora que no es muy elegante, pero digo que la única libertad que tenemos hoy en día real es de cintura para abajo. De cintura para arriba no hay quien dé un paso sin una reglamentación, sin una multa, sin un código o tal, y por supuesto con miles de señales de censura permanente a nuestro alrededor de lo que podemos, no podemos decir, hacer, tomar, beber, ingerir. Bueno, ingerir y beber es lo mismo, perdón, fumar, si quería buscar algunos sinónimos. Sí. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ante eso es ante lo que se revela Donald Trump. Bueno, vamos a ver antes de dar paso al resto de la mesa para que comenten, analicen y digan lo que consideren oportuno de la figura de Donald Trump y de su relación con los medios, de esa trama supuestamente rusa con los rusos. Más imágenes, por ejemplo, de la cumbre reciente del G20, trascendieron algunas imágenes por las que se le ha criticado a Trump, algunas incluso el propio Antonio Gamuñas las colgaba en su Twitter como una supuesta manipulación. Por ejemplo, vean, Antonio, esta fotografía que se colgó, la de la derecha, entiendo yo, se dio como oficial y válida, que es como todo el mundo rendido a Erdogan, que está a la derecha, y Trump rendidos a Putin, cuando realmente la foto original, entiendo yo, que es la de la izquierda, que era una conversación entre Erdogan y Trump con sus traductores en medio, ¿no? Entiendo yo, porque no. Sí, pero está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho porque es aprovechar justo un hueco en el que verdaderamente Putin cabe perfecto, en la posición ideal, en la que parece que concita toda la atención del auditorio, ¿no? Del resto de la gente que le rodea, incluida Angela Merkel, que está detrás con su chaquetita roja, de la cual hay una foto también muy significativa. Esta que también. O sea que me habéis sacado los estos de mi cuenta. Nuestro equipo de documentación están ahí, has visto, hombre, claro. Es que no lo sabía, no, perdón, es que no lo sabía. Aquí alguno hace los deberes. Entonces, claro, digo, ninguna de estas dos imágenes está manipulada.
pero se eligió una solamente, que fue la de la izquierda. En realidad es un vídeo, que yo saco ese fotograma, que es cuando ella hace el gesto de que verdaderamente está como muy aburrida, o que Putin pues, ya le ha cansado. Y sin embargo no se ve esa complicidad clarísima que hay a la derecha, tomada exactamente en la misma cumbre, ¿no? Es decir, la manipulación de los medios es algo extraordinario, es un fenómeno que tendremos que estudiar y ya digo, en su caso habría que penalizar como corresponde, ¿no? Porque no hay derecho a que tengan a la opinión pública engañada hasta el punto que estamos observando en estos últimos meses, ¿no? Bueno, también ha habido una imagen, creo que Ivanka, su hija, sustituyó a Trump en algunos momentos de las reuniones de esa cumbre del G20, en algunas reuniones Trump se tuvo que ausentar, desconozco los motivos, entiendo que le requerirían por otros asuntos, y ha sido muy criticada que su hija le sustituyera en esas reuniones bilaterales que iba manteniendo en esta cumbre del G20. No sé, desde luego no eran reuniones bilaterales, eran reuniones que iban tocando temas específicos. En concreto había se discutía el establecimiento de un fondo para las mujeres emprendedoras. En ese fondo Estados Unidos tiene bastante que decir, estaba muy propiciado por esta chica, y entonces Trump le dejó el sitio, que como miembro de la delegación oficial americana estaba perfectamente capacitada para hacerlo, además de que ella es una chica bastante lista. O sea, no es todo lo contrario de lo que parecería el estereotipo, ¿no? Es una chica muy lista, bastante preparada y de las que aconseja bien a su padre. Pero eso lo hubiera podido hacer con cualquier miembro de la delegación. Es perfectamente legal, oficial y no presenta ningún problema, excepto una vez más buscar las cosquillas y sacar las cosas de aquí. Mira lo que dice un espectador. A mí con Trump me pasa como con la Pantoja. No me gusta especialmente, pero cuando veo la persecución me pongo a favor, dice un espectador. Este espectador pensará como yo, que yo también querría, como muchos, que fuera Clint Eastwood el presidente de los Estados Unidos, pues que no se presentaba. Es decir, pero a Estados Unidos, para darle la vuelta a la situación en la que estaba, solamente una persona verdaderamente echada para adelante y poniendo todo encima de la mesa, es capaz de por lo menos intentar frenar lo que hasta ahora ha sido una carrera en pelo de la izquierda, que lo estamos viendo permanentemente en todas sus variantes: multiculturalidad, identidad, género. Es decir, ya no saben qué inventar, dónde vamos a tener que ovular, o como se diga eso, gestar, en qué recipiente va a haber que gestar. Desovar. Novedoso, o desovar. Es decir, es una colección de aberraciones que se abrazan de una manera suicida en Europa. No nos damos cuenta. O sea, todo lo que es normal, verdad, probado, testado y tal, suscita unas alertas y unas prudencias, llamadas a la prudencia y tal. Todo lo que es absolutamente desconocido, no testado por la experiencia, eso disparatado incluso. Disparatado y tal, y aberrante, eso se abraza con una naturalidad extraordinaria. Bueno, enseguida abrimos el debate a la mesa y les enseñaremos algunas imágenes de Donald Trump de las que nadie habla, porque digamos que muestra una parte más positiva, no tan criticable, del presidente de Estados Unidos. Todo ello lo hacemos después de 2 minutos de publicidad y, por cierto, también analizaremos algunas de las imágenes que nos ha dejado la visita de los reyes de España, la visita de Estado que han hecho a Reino Unido, y también lo analizaremos aquí en el Catalagua. 2 minutos y estamos de vuelta. Diez y media de la noche, aquí seguimos analizando esa supuesta conexión rusa con el equipo, el entorno de Donald Trump, con su hijo incluido, si es una fabricación de los medios del Partido Demócrata con intencionalidad de dañar a la candidatura, como muchas otras cosas que se han hecho, algunos gestos que se han utilizado en las últimas semanas para perjudicar a Trump, a su familia. Yo recuerdo incluso que se llegó a utilizar una foto de su hijo, ¿verdad? Que fue bastante, no sé si que viajase a Miami o a Estados Unidos, incluso muchos medios y gente lo publicó, y Trump dijo, oye, que están haciendo daño a mi hijo, que es menor, ¿no? Pero en cualquier caso, era un niño pequeño, no sé si su hijo menor tiene 8 o 10 años. Vamos a ver algunas imágenes, me gustaría un extracto del discurso, de lo que nadie habla, o de pocos medios de comunicación hablan. Recuerdan que Barack Obama, más allá de su legado político de esos 8 años, que da para mucho, también era
un gobernante de los gestos, ¿no? De los gestos, muchos de ellos positivos y que todo el mundo los ensalzaba. Cuando Donald Trump tiene algún tipo de gestos como este que van a ver cuando está a punto de subirse, digamos, al... ¿Cómo se llama el helicóptero? Marine One. Del Marine One, pues fíjense que tiene esta pequeña anécdota con este marine estadounidense que se le cae la gorra una vez, el viento se lo lleva, Donald Trump lo vuelve a recoger, se lo coloca, finalmente le da la mano y se sube al avión. Pues de esto, por ejemplo, casi nadie se ha hecho eco, que no deja de ser una anécdota, pero bueno, refleja lo que es la política de la imagen con Obama, y que con Trump estos gestos pues se buscan solo los contrarios, ¿no? Y sí que ya de más contenido, de peso ideológico, hemos extraído unas palabras que tuvo el otro día en Varsovia, en su viaje a Polonia, y fíjense de lo que hablaba, de los valores, de la defensa de Europa, de determinadas tradiciones, que tampoco nadie se ha hecho eco, fíjense. The fundamental question of our time is whether the West has the will to survive. Do we have the confidence in our values to defend them at any cost? Do we have enough respect for our citizens to protect our borders? Do we have the desire and the courage to preserve our civilization in the face of those who would subvert and destroy it? Bueno, Antonio, desde luego el discurso de Trump en Varsovia fue, vamos, de un contenido ideológico, yo diría, brutal, y poca gente se ha hecho eco del mismo. Claro, que no interesa nada. Es decir, ¿quién está dispuesto a defender los valores occidentales más allá del bien pensante buenismo que nos rodea? Es decir, que son todo palabras, hashtags, velitas y flores. No, aquí no hay nadie dispuesto a defender lo que ha representado Occidente. Y los Estados Unidos se fundan precisamente huyendo de una Europa que ya en su momento se consideraba decadente, pagana, para buscar un nuevo mundo y poder formarlo. Ahora la peste les viene desde dentro a ellos y vuelven a reaccionar, y ellos sí tienen un mensaje. Esa es la América que se ha levantado. Claro, en Europa decir esto cuando estamos cediendo en términos nacionales, en términos continentales, no paramos de ceder terreno. No se sabe por qué, no se sabe, eso habrá que preguntárselo, cuál es la ventaja de esa cesión permanente y a cambio de qué, pero en definitiva, pues Estados Unidos todavía mantiene una posición contraria. Venga, opiniones al respecto de la figura yo estaba, de verdad, Antonio, te digo, yo estaba alucinando, te tengo muchísimo respeto y admiración incluso, pero de verdad que estaba, mientras lo contabas, estaba alucinando de hasta qué punto tu ideología o lo que sea podía hacerte dejar de ver lo grave de lo que ha pasado y que está en la prensa de hoy. No hace falta irse al New York Times, o sea, está en la prensa de hoy de todo el mundo. Claro, si son estamos hablando de un informe. El origen de todo esto es un informe conjunto de tres instituciones estadounidenses que son, y que tú conoces bien, vamos, digo que conoces por eso muy conocidas por todo el mundo también, que son la CIA, el FBI y la Administración de Seguridad, digamos, el equivalente al Ministerio de Interior sería, ¿no? Una investigación que describe claramente que Rusia, con la Rusia de Putin, que el Kremlin se implicó directamente en la campaña estadounidense saqueando los ordenadores del Partido Demócrata, ¿vale? En mitad de eso llama... hay estas relaciones que acabamos de ver ahora, que acabamos de comentar, que son una abogada enviada por el Kremlin directamente, hablando con el hijo de Donald Trump, en la planta 25 de la Torre Trump, en la que está el hijo, cuidado, está el hijo, está el yerno, que ahora es un alto cargo en la administración y que todos conocemos, Kushner se llama, si no recuerdo mal, y está también el jefe de campaña. Y Manafort, sí. Está Manafort también en la reunión. Pero entonces, o sea, ¿no lo veis? ¿Te parece que todo esto es una campaña? Perdona, ¿te parece que todo esto es una campaña de una pandilla de descerebrados, buenistas, que ponen flores y velas? Perdóname, déjame ahora terminar, porque me parece inaudito. Primero, es muy grave lo que está pasando. Es el Congreso el que está investigando lo que ha sucedido en la Casa Blanca. No es la CNN ni el New York Times, que ya estaría bien, ya estaría bien. No, es el Congreso quien está investigando. Bien, primero. Segundo, yo no voy a... En fin, yo creo que Trump se describe solo y tampoco hace falta... Está muy bien que selecciones un trozo de un discurso. Las primeras palabras, uniendo, digamos, cuatro palabras de manera más o menos coherente y además con belleza, es verdad que de pronto ha hecho
algo relativamente presentable, un tipo que se ha dedicado a insultar a los medios de comunicación uno tras otro, a pisotear las relaciones de Estados Unidos con buena parte de sus socios de toda la vida, a humillar, a decir basteces o a defenderse después de haber dicho, es verdad que con el micrófono cerrado, basteces de si la cojo de abajo o de no la cojo de abajo. Y por último, Antonio, no es verdad, esto no es de ningún modo, esto es una conspiración de todo el mundo contra de toda la izquierda contra Trump y del Partido Demócrata en particular, porque es el propio Partido Republicano, es mucha gente ya del Partido Republicano quien está avergonzada de este payaso que resulta haber sido elegido presidente de Estados Unidos. Contesta Antonio. Bueno, sí, esa es la visión oficial, digamos, eso es lo que dice todo el mundo. Yo intento reflejar lo que piensa mucha gente en Estados Unidos, que es la que le ha dado la victoria, en las motivaciones que hay detrás, en buena parte, como digo, infladas hasta el infinito, es decir, hay que poner todo en contexto, cómo se ha utilizado a James Comey en esta operación, cómo él se ha dejado utilizar y para salvar su trasero en las declaraciones en el Congreso, es decir, hasta qué punto es legítimo que este señor tomara notas detalladas de sus encuentros con el presidente, que habrá que ver qué nivel de detalle y credibilidad puedan tener. Es decir, todo esto es política y todo esto es poder. Y lo que pasa es que ha habido un factor que ha alterado lo que estaba diseñado para ser la conversión de Estados Unidos en un país socialdemócrata europeo. Afecto al consenso, sí. Absolutamente, me vas a permitir que te diga que Barack Obama... que se metió Putin de por medio para bueno, Putin, impedirlo. Vamos a ver, en las elecciones internacionales todas las grandes potencias se meten en todo. Interfieren de alguna manera. Y hacen todo lo posible. Sí, claro. Porque fue China el mayor robo de datos de la administración americana, muy por encima del que tú mencionas, del Partido Demócrata. Pero es que no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de hace nada. No, yo también. Estamos hablando de este presidente Putin y de este presidente Sí, yo también estoy hablando del robo de China, es de hace nada. Y estamos hablando de una entrada directa del propio Kremlin en la campaña para fastidiar a los demócratas. Pero si a ti eso te parece bien para evitar que Estados Unidos se convierta en un paraíso socialdemócrata europeo, que francamente me parece una cosa muy friki. A mí no es que me parezca bien, es que lo hace todo el mundo que puede hacerlo. Lo hacen todos. Y es un juego muy sucio. Todo el mundo que puede hacerlo. En política internacional, eso es habitual. O sea, que te parece completamente normal que Rusia se meta con información, saqueando los ordenadores del Partido Demócrata. ¿Te parece normal? Sí, porque quieren porque has visto House of Cards, a lo mejor. No, pero es que House of Cards no tiene nada que ver con la política real, perdón. Vamos a ver, perdóname. Nada que ver con la política real. No, yo llevo 35 años viviendo entre España y Estados Unidos y siguiendo muy en detalle todos los procesos políticos. Y algo de conocimiento tengo. Sí, entonces, por supuesto que sí. Entonces te voy a decir, no es un tema de House of Cards. House of Cards lo que es una comedia de la realidad. Es una comedia. Igual que el lenguaje que sacan a Donald Trump como un lenguaje que es algo intolerable de aceptar, es mucho peor en la realidad. En cualquier ámbito. Yo he estado en unas cuantas campañas electorales y aquí también en mi país trabajando para mi gobierno, el gobierno socialista, y desde el gobierno haciendo campaña electoral, y te digo que si esto llega a suceder con el Partido Socialista, con el Partido Popular o con el que sea, se le cae el culo al presidente. Aquí sí, porque aquí somos los reyes. Venga, a ver, aquí no hay nadie más. Estados Unidos no. Venga, vamos a escuchar a más miembros de la mesa. Venga, a ver, Eduardo. Vamos a ver, François Mitterrand y Helmut Kohl influyeron de manera decisiva para que Felipe González... justificando? No, estoy explicando, Luis, estoy explicando. Es la realidad. Yo no he dado todavía una opinión, estoy ofreciendo datos. Estáis explicando para justificar. Cuando yo dé mi opinión, entonces te me tiras a la yugular, pero déjame que dé los mismos datos que has aportado tú. Ya me tiro yo cuando quieras. Los mismos datos que has dado tú, pero en sentido contrario. Felipe González fue abiertamente apoyado por François Mitterrand y por Helmut Kohl. Estupendo. Pero nadie robó los ordenadores del adversario. Que no se podía. Vamos a escuchar. Oye, Luis, de verdad que te han escuchado todos atentamente. Venga, Eduardo, a ver. No solo por lo que decía Antonio, que no se podía, sino por algo más. Porque no hacía falta. Porque toda esa información estaba a disposición del Palacio del Elíseo y de Bonn, entonces capital de la República Federal de Alemania. Estaba a su entera disposición. Claro. Bueno, no pasa nada, estupendo. Fue maravilloso, magnífico que Mitterrand y Kohl apoyaran a Felipe González. Ahora, que Rusia, que es una potencia gigantesca, opte
porque el otro gigante mundial, entre dos candidatos, Rusia, tenga intereses muy claros por uno de ellos, es un delito de lesa humanidad. Es un delito de lesa humanidad. De lesa humanidad. Es un delito de lesa humanidad utilizar información oficial y los servicios secretos de tu país, perdón, para hacer la guerra sucia al adversario en otro país. Perdona, os pongáis como os pongáis. Y me parece inaudito que lo defendáis. No, pero sí. Aquí otra cosa es que entre partidos políticos, que entre el Partido Socialdemócrata alemán y el Partido Socialista francés se deseara que ganara el Partido Socialista Todos los obrero español. Eso es normal, digamos. Eso. Y el Estado que no hace eso... Y sobre todo, cuanto más grandes son y más potentes son, todos los estados hacen eso. Y el estado que no hace eso no es un estado, es un balneario. Fenomenal. Pues ya está. Es un balneario. No es un estado. Ya. Es Liechtenstein, es Luxemburgo. Bueno, oye, vale. Todos los grandes estados hacen eso. No, pero yo pienso distinto, Luis. Mira, francamente, la opinión que tú has dado es la que tiene casi todo el mundo, pero casi todo el mundo pensaba que Trump perdía las elecciones. Aquí nos llega una imagen caricaturizada, sea Trump, sea Bush padre, sea Bush hijo, sea Reagan. Margaret Thatcher parecía una dictadora y creo que ganó 5 elecciones con mayoría absoluta o 4 y se retiró sin perder. Aquí nos llega efectivamente a través de los medios de comunicación en general una imagen caricaturizada, distorsionada de cualquiera que no sea de centro izquierda. Dicho lo cual, me parece repulsivo que hayan países que intenten fastidiar a otros a través de cosas de este estilo, pero no me lo creo. Es decir, yo ese correo, si existe un espía, lo último que haría es escribir un correo confesando tus intenciones y diciendo, como Rusia queremos ayudar, es nuestra aportación. Pero que lo ha reconocido permíteme, Luis, él, permíteme, Miguel. Luis, permíteme. Pero si es que no se puede, Luis, que lo ha reconocido Luis, él, que estuvo en esa reunión, Luis, permíteme, en la planta 24, en la torre de su padre. Luis, con una permíteme. A ver, un momento. Permíteme un segundo, vamos a ver. Un momento, Miguel, concluye, venga, Miguel, que es que de verdad no nos interrumpamos tanto. ¿Tú crees que alguien puede escribir un correo si se dedica a eso? Él, que lo ha reconocido, bueno, permite, por favor. Diciendo, bueno, pero será falso o será imaginación de la señora. Pero si lo ha reconocido él. Permíteme, Luis, déjame acabar una frase. Bueno, ya, pero... Que ya no gobernáis, deja que hablen todos. Déjame. Yo cuando gobernábamos no podía venir aquí a hablar. Vamos a ver, ¿cómo va a escribir en un correo diciendo que la aportación a Mr. Trump del gobierno de Rusia para que ganen las elecciones es tal o cual? Pero ¿hay algún espía tan tonto como para escribir eso? Porque son, es imposible. Porque son muy tontos. Eso es una broma. Son muy tontos, tan tontos como el papá. Eso es una broma. A mí de Trump no me gusta ni los anuncios proteccionistas, ni que diga los mexicanos pagarán el muro. Hay cosas que no me gustan, pero esto, francamente, es un chiste. Bueno, pues nada. El muro que empezó a construir Clinton. Hombre, que siguió construyendo Obama. Fíjate, si yo no tengo ningún problema con el muro. Si aquí tenemos un pedazo de un momento, venga, a ver, por favor. De cojones con Melilla. Falta por hablar, Benjamín. No lo decimos. Oye, Luis, Miguel, por favor, venga, nos podemos caer del guindo y asombrarnos de que en Rusia espía al Partido Demócrata o al Republicano si hace falta. Igual que nos podemos asombrar de que la CIA haya espiado a Merkel o de que el Mossad pues secuestre a un activista palestino y lo liquide o lo torture. Bueno, si quieres nos sorprendemos de todo, pero son cosas... No, pero si aquí no seríamos ni justificamos ni no... Yo ni justifico ni dejo de justificar. Yo lo que digo... Momento, Antonio, venga. Oye, por favor, vamos a dejar hablar es que es muy difícil. Venga, los servicios, digo que los servicios secretos de tanto de Estados Unidos como de Rusia se espían mutuamente hasta la saciedad y todo lo que pueden y nos enteramos de una infinitésima parte seguramente de lo que ocurre, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, hombre, es posible que haya utilizado Trump esa información que le pasó los servicios de inteligencia rusos. No digo que no. De ahí hablar de un complot entre los dos. Esos correos, desde luego, no demuestran un complot. Demuestran todo lo contrario. En primer lugar, porque le dicen, oiga usted, hay una abogada rusa que se quiere reunir con usted y tal. Y dice, bueno, pues a ver, la semana que viene ahora mismo me viene mal. A ver si la semana que viene puedo reunirme con ella. Es una abogada rusa que se dirige al hijo de Trump. Espera un segundo, espera. Y le habla del nombre de la secretaria de Trump como si fuera de toda la vida. Vale. Lo que hace sospechar. ¿Y pero cuál es demuestra claramente esos correos, que hay unas relaciones permanentes. A ver, oye, venga, a ver, Luis, un momento, deja a Benjamín, por Dios. La reacción del hijo de Trump es, bueno, pues sí, oye, estoy encantado si dice que tiene información de mi rival político, pues obviamente estoy encantado de recibirla. A ver si la semana que viene puedo quedar con ella, al final parece que se reúnen, etcétera, etcétera. Hombre, me parece un complot bastante... Se reúnen en la planta 24. Sí, se reúnen en la planta 24. El gobierno y el jefe de campaña, me parece una forma
forma de hacer un complot Rusia-Trump un poquito así como... Ingenuo. Sí, Bueno, no solo ingenua, sino como un poco improvisada. Bueno, a ver si la semana que viene te veo, etcétera. Hombre, sobre todo, vamos a ver. ¿Tú conoces a alguien, tú conoces a un candidato que le ofrezca información? No me lo parece tanto. Vale, Luis, oye, es que de verdad... son tres. Luis, no, ¿tú conoces? Ya, pero a ver, es que de verdad, por mucho que hablas sotoboche, es que no se escucha ni a ti, porque no se entiende nada de lo que dice Luis, ni tampoco de lo que dicen. Ya termino. ¿Conoces algún candidato de un partido que si le ofrecen información comprometida de su rival directo la vaya a rechazar? Eso para empezar. Y en segundo lugar, habrá que preguntarse también, porque aquí nadie se pregunta, cuál es la veracidad de esa información que le pasaron. Porque, ojo, si tienen información comprometida de Hillary Clinton... Oye, dale, Luis, que no se te si entiende. Tienen información guárdate la munición. De Hillary Clinton, al final también es interesante para mí como periodista, y creo que para la opinión pública, conocer cuál es esa información comprometida. Bueno, aquí hay una cosa... Independientemente de dónde venga. Claro, pero aquí hay una cosa que está clara. De momento no hay ningún delito porque la justicia no ha dicho nada. Hay investigaciones, algunos dicen que todo es bastante infundado, otro como Miguel que se cae por supuesto, porque desde luego sería peor que Mortadelo y Filemón, este caso de espionaje. Pero Luis, hay una cosa que es evidente. Hijo de un candidato a la presidencia de un país, tú que has sido asesor de campaña, que te venga un abogado y que te dice, oye, cuando asesoraste a cualquiera de las socialistas que has asesorado, que tenga información sobre tu rival político, ¿vas a rehuir de esa reunión? No, acudes, evidentemente que acudes, y luego ya verás, y si te dan información que es susceptible de un delito, lo denunciarás. Pero no me lo pongas más complicado todavía. No, yo me estoy pasando su terreno. Te digo, no está en cuestión el honor de este chalao, del hijo de Trump, ¿me entiendes? Ni el honor de Trump, perdona. ¿Por qué chalao? Pues porque son unos chalaos todos, ¿no lo veis? Son chalaos. ¿Quiénes? Pues Trump y todos los Trump. Bueno, yo no sé si todos. Desde luego el padre pues eso, es un echamos chalao, ya, pero el hijo ya también. Si te voy a decir una cosa, si solamente hay que leer su biografía, antes de que se supiera, escúchame, antes de que se supiera que iba a ser candidato a la presidencia. Antes, por favor, leed lo que sea de Trump. Si es famoso por ser un payaso, por favor. Pero escúchame una cosa, perdona, eso no está en cuestión. Te voy a responder, déjame, te voy a responder. No me hagas un Luis Arroyo, es que claro, es que utilizáis la misma táctica ambos y claro, no se entiende a ninguno de los dos. Venga, a ver qué. Te voy a contestar, naturalmente que sí, te dan información, la usas. Pues ya está. Espérate, no, pues ya está, no, porque lo que está en cuestión no es eso. Lo que está ahora mismo investigando el Congreso de Estados Unidos, que hombre, algo de respeto ¿Qué es que, a ver, sin preámbulo, qué es directamente la entrada de Rusia en la campaña, la entrada de Putin, del Kremlin, en la campaña de Estados Unidos directamente. No apoyo como el de Willy Brandt a Felipe González, por Dios, que no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Directamente, perdón, para saquear, para saquear los ordenadores del Partido Demócrata y poder sacar esa información en cada campaña. Perdón, bueno, a ver, venga. Cosa, Fernando, que además sucedió, porque hay que recordar que en plena campaña electoral en Estados Unidos volvió otra vez el asunto de los correos. Vale, oye, eso es que... A ver, Eduardo y Antonio, venga. Si Luis no me interrumpe, te lo ruego. Yo contaré una anécdota histórica que resume perfectamente qué es lo que está pasando y cuál es la política internacional desde el siglo XVI, incluso antes, entre las grandes potencias. No, porque te va a acusar de irte a la prehistoria, que ya me conozco. Es que hay veces que conviene irse. El siglo XVI no es la prehistoria, Luis, ¿eh? No es la prehistoria. Oye, que yo no he dicho nada de prehistoria. Sigue, lo has dicho. Ahora se lo has dicho a Antonio, claro que sí. En política internacional las reglas las saben todos. Y el que no juega con esas reglas está perdido. Lo que está sucediendo hoy, ya sucedió hace años. Mira, cuando España derrota a Francia en la batalla de Pavía, nuestro emperador Carlos, y captura a Francisco I de Francia, le hace prisionero y lo trae a Madrid, en la Torre de los Lujanes, que es donde lo encierra, Francisco I de Francia se lamenta de que en las negociaciones diplomáticas previas a la batalla de Pavía, el emperador Carlos le había engañado más de 10 veces. Cuando este lamento llega a los oídos del emperador Carlos, responde Carlos V: miente el hideputa, le engañé más de 100. Le engañé más de 100. Eso es la política internacional. Eso es la política internacional. Y yo me acabo de caer de un guindo y ya está. Y por cierto, pues oye, mira, Trump es un payaso. Para ti la perra gorda, ¿sabes? Gracias por la lección de historia, pero te digo, es alucinante lo que estáis defendiendo. Una cuestión, Trump es un payaso. ¿Pero cómo de payaso? Bueno, a mí me parece un payaso. Como aquel payaso que dijo en Estados Unidos que la tierra no es de nadie salvo del viento.
Aquel payaso que dijo que la tierra no es de nadie salvo del viento. Aquel payaso que dijo aquí que la nación es algo discutido y discutible. El primer presidente de gobierno en la historia de cualquier gobierno, de cualquier nación del mundo, que tendrá que ver la existencia de su propia nación. En todo esto, ¿sabes? O sea, oye, Trump es un payaso. Como tú quieras, yo te digo que a mí, Trump es un presidente de Estados Unidos, pero un presidente de gobierno me parece, que en una reunión internacional dice que la tierra no es de nadie salvo del viento, ¿qué ha quedado clarísimo. ¿Qué estamos hablando de Zapatero? Pero es que hay muchos ejemplos de payasos. Vale, Eduardo y Luis. En el circo de la política hay muchos payasos. Eduardo y Luis, que no es una cuestión de hablar más allá. Antonio, que niegan la existencia de su propia nación. Oye, Eduardo y Luis. Que niegan la existencia de su propia nación. Hay que ser un payaso. Ya está, Eduardo y ya está Luis. Venga, Antonio, a ver, venga. Bueno, yo que escucho con mucha atención a Luis y además me resulta enormemente simpático y atractivo su mensaje y la manera de trasladarlo. Te diré que voy a... No, sí, porque que yo me has ido convenciendo poco a poco. Entonces me he ido bajando el nivel de, digamos, de convicción por mi parte y vayamos a la radiografía. Como bien dices, ha habido durante la campaña una serie de acontecimientos extraños en torno a la posible intervención de potencias extranjeras, entre ellas marcadamente Rusia. Bien, eso es lo que está investigando el Congreso. Hasta la fecha no ha habido no hay ninguna prueba de que eso se haya producido. Y lo que ha ocurrido ayer, que es el motivo de este segmento del programa, es que aparentemente el hijo de Trump se reunió. No, aparentemente no, es fehaciente que se reunió con una abogada que venía aparentemente del gobierno ruso, etcétera, etcétera. Muy bien, pues si eso es todo lo que hay de esa conexión rusa hasta la fecha, pues habrá que seguir esperando, porque yo creo que eso es lo que he venido a decir aquí. Investigando, quiero decir, no te creas que siguen investigando. Lo que digo es que esto que ha salido después de 7 meses de Trump en la presidencia y medio año antes de campaña, en la que la erosión contra Trump ha sido continua, pues ahora sí se investigará esto hasta ver a lo que da de sí. Yo, desde mi modesto conocimiento y experiencia, creo que esto va a quedar en nada. A lo mejor más adelante se descubre que hay una conexión secreta a raíz de este encuentro o a raíz de otra cosa diferente, pero vamos, por lo que sabemos todos, porque de hecho lo sabemos todos porque es público, no parece que esto dé de sí demasiado. Ahora a lo mejor, pues más adelante, yo no cierro esa puerta. Eso habrá que verlo, desde luego, más adelante. Pero bueno, Benjamín. Para mí, Luis, es que tu discurso ejemplifica un discurso muy común, cargado de prejuicios contra Trump. Un payaso, un chalao. No, sí, pero, hombre, si defines así a una persona, hombre, demuestra que tiene bastantes prejuicios contra ella. Creo que es objetivo decir esto. Pero bueno, sí, es su biografía. Bueno, sí, es tu opinión, pero bueno, que a lo mejor podemos hasta compartir. Pero quiero decir, ese discurso está tan cargado de prejuicios contra Trump que da la impresión de que hay que echarle del poder a cualquier costa. O sea, la indigestión de que haya ganado las elecciones un señor que no estaba previsto que las ganase ha sido y es tan grande esa indigestión que hay que buscar cualquier resquicio para echarle del poder de forma antidemocrática. Sí, antidemocrática. Yo espero que no. Porque das por hecho ya un delito de alta traición basándote. Yo no doy por hecho nada. Lo que estoy diciendo es que perdona, déjame que termine. Basándote en 2 correos. Oye, estáis haciendo, de verdad, es que más hay muchos mensajes. O sea, es que si a mí me parece muy interesante y que Luis diga lo que le salga de las narices y opine lo que quiere, pero respeta del turno, porque es que no se entiende ni a Benjamín ni a Luis. Es que y no es el objetivo. El objetivo es que Luis plantee sus dudas razonables de que es un escandalazo que Rusia haya intervenido en las elecciones de Estados Unidos. Fenomenal. Pero Benjamín tendrá otra posición. O sea, dejemos leches, porque es que si no se entiende. Y perdón por la expresión. Benjamín, ese discurso cargado de prejuicios, antes incluso de que jurase el cargo, esto mismo se ha escuchado ya. Y se le ha intentado montar casi un impeachment antes de que fuera presidente de los Estados Unidos. O sea, es como una especie de objetivo máximo de los que no han digerido todavía el triunfo electoral democrático de Trump. Y no tienen ni una sola idea alternativa. Y si el tiempo nos demuestra que este señor cometió un delito de alta traición, que a lo mejor lo ha cometido, pues si el tiempo nos lo demuestra,
Pues oye, yo diré lo contrario de lo que estoy diciendo, pero es que hasta ahora no se ha demostrado absolutamente nada. Una palabra, más allá de que es un chalao, por lo visto, y un payaso, por lo visto. Esto no es toda esa gente que no hay tiempo para más. Es también gran parte del Partido Republicano. Antonio Camuñas, ha sido un placer volver a tener un día más en el Catalagua, de verdad. Ha visto usted que con su presencia aquí, desde luego, ha excitado a más de uno. O sea, no sé si lo que ha dicho, su presencia o el contenido del debate, en cualquier caso. No, pero es parte del show business, ¿no? Que se dice. No, pero para que eso es, yo creo que yo agradezco muchísimo a Luis que mantenga esa posición, porque es la que hay en la sociedad, es la posición enfrentada al respecto, ¿no? Bueno, que gracias y que muy buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a abordar más asuntos de la actualidad. Vamos, homenajes a Miguel Ángel Blanco, como les decía al principio del programa. Hoy se cumplen 20 años pasadas las 4 de la tarde, cuando ETA finalmente asestaba 2 tiros a Miguel Ángel Blanco en un bosque de Lasarte. Eran unos cazadores quienes encontraron el cuerpo de Miguel Ángel Blanco. Vamos a recordar estos días, recordábamos anteayer cómo se enteró la sociedad, ayer las reacciones ciudadanas, y vamos a recordar lo que fue aquel sábado 12 de julio cronológicamente. Segunda noche de cautiverio. Las calles de Ermua no han dormido. Los vecinos de Miguel Ángel Blanco le esperan. Mientras tanto, la policía vasca le busca sin descanso. Cualquier pista, cualquier detalle es fundamental. La hora se acerca. ETA no da tregua. 1 millón de personas vuelven a concentrarse en todas las ciudades del país. Piden libertad. Y cuando quedan 2 horas... Una angustiosa espera. Pero todavía no hemos perdido la ilusión y la esperanza de que Miguel vuelva a casa y de que pronto esté con nosotros. El reloj de Ermua marca las 4 de la tarde. Un cazador encuentra al edil del PP en un bosque de Lasarte, Guipúzcoa. Uy, está dormido, tal. No, tenemos zapatos fuera, nos los sacamos y me acerqué yo y le vi boca abajo. Está herido, pero su vida corre peligro. Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado. Bueno, eso es lo que ocurría ese sábado, día 12, que finalmente ETA, después de ese ultimátum de 48 horas, del que hablaremos con Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, por aquel entonces, en los próximos minutos, aquí en El Gato. Mayor Oreja ya dijo que aquello no fue un chantaje, no fue un ultimátum, era un asesinato anunciado, no tenía ninguna duda. Bueno, y finalmente, después de los tiras y aflojas, ha habido homenaje en Madrid. No ha colgado la pancarta en la Plaza de Cibeles, como pedían la mayoría de personalidades. Estas son imágenes de la Plaza de la Villa en nuestro país, donde sí que han acudido todos los partidos. También ha acudido la alcaldesa y el equipo de gobierno de Podemos, que ha tenido que sufrir varios abucheos. Vamos a escuchar cómo han sido estos abucheos a Manuela Carmena. Comenzamos ahora. Les pido silencio y respeto, por favor. Buenos días a todos. Por favor. Por favor. Comenzamos ahora. Les pido silencio y respeto, por favor.
por favor. Silencio y respeto. Era la propia Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel, quien decía públicamente o imploraba a Manuela Carmena que en nombre no de su hermano, sino de todas las víctimas del terrorismo, colgara la pancarta en el ayuntamiento. Y te lo voy a decir a ti, querida alcaldesa. No hablo ahora en estos momentos como hermana de Miguel Ángel Blanco, que por supuesto lo soy. Hablo como presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Y como presidenta te pido, por todas y cada una de las víctimas del terrorismo, que coloques la imagen de mi hermano, que representa la memoria de todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, un mensaje que después, en una conversación que tenemos un extracto de audio que ahora les vamos a mostrar, Manuela Carmena, digamos que le ha recriminado este gesto, que públicamente le hiciera esta petición. Vamos a escuchar esa conversación que han captado algunos micrófonos. Escuchen. Esa alcaldesa que te lo tenía que decir como hermana y como presidenta de la Fundación te lo tenía que decir. Tú entiendes que no es la manera de decirlo, hay que hablar, hay que llamar. Todo este acto lo has preparado con él y con el Partido Popular. Bueno, señores, esto ocurrió en Madrid. Ayer les comentamos que en Lasarte, ojo, el municipio donde se encontró el cuerpo de Miguel Ángel Blanco, el PNV y la abstención del PNV del Partido Socialista impidió que se leyera un comunicado, un minuto de silencio, y que se condenara en ese ayuntamiento los crímenes de ETA, como ha ocurrido en Bilbao, en Cádiz, en Jerez y en tantos otros municipios. ¿Qué os parece lo que ha ocurrido en este homenaje a Miguel Ángel Blanco en distintos municipios de nuestro país? Lo que ha ocurrido en concreto en Madrid con el abucheo a Carmena, pues hombre, me parece que cuando uno juega con fuego al final se quema. Y eso es lo que le ha pasado a la alcaldesa. Cuando tú te pones de perfil, cuando mantienes esa equidistancia entre buenos y malos que tanto caracteriza a Podemos, porque esta señora, aunque ella dice que no es de Podemos, es de Podemos, pues claro, ocurren estas cosas, ¿no? Luego te presentas en un homenaje que primero prácticamente no, que primero has negado a Miguel Ángel Blanco y la gente te abuchea. Además, creo que con una legitimidad mayor que en otras ocasiones, porque esta gente ha convertido los scratches y ha convertido la presión pública en la calle hacia los cargos, dirigentes de otros partidos, en una herramienta habitual. Por lo tanto, aquí no está más que recibiendo un poquito de su propia medicina. A mí me parece una reacción que es, en este caso, además espontánea. Ves a una señora ahí que se ha negado a hacer un homenaje a Miguel Ángel Blanco, luego ha rectificamente parcialmente. ¿No se ha negado a hacer un homenaje a Miguel Ángel? Se ha negado, déjame que termine. Se ha negado a hacer un homenaje a Miguel Ángel Blanco, luego ha rectificado parcialmente. Bueno, sí. En un primer momento se negó. Momento, vamos a dejar porque considera que se negó. Luego Luis habla, venga. En un primer momento se negó a las peticiones que le llegaban, luego dijo que vamos a hacer un homenaje, pondremos una pancarta. Eso fue a posteriori. Cuando vieron con esa gran sensibilidad social que caracteriza a Podemos, pues que habían metido la pata hasta el fondo. Yo creo que ha habido una gran metedura de pata, además absolutamente injustificada y que nadie comprende. Digo que ha intentado rectificar parcialmente y al final pues la gente tampoco es tonta del todo, y le dan un poquito de su propia medicina. Me parece normal. Estaba revisando mi correo y lo digo con total sinceridad, no he visto las imágenes que habéis puesto, pero habéis puesto las imágenes de la... No es una pregunta retórica, es una pregunta real. Bueno, ahí está, con las manos blancas. Claro. O sea, está con las manos blancas, quiero decir, ha participado con absoluta normalidad en el homenaje. Cuando ha visto la lluvia que le ha caído. Déjame hablar un segundo. El único motivo de discrepancia que ha habido, el único motivo era si se ponía la pancarta o no se ponía la pancarta. El único motivo de discrepancia. Y yo no hablo de Podemos, porque Podemos me cae tan mal como a ti seguramente. Estoy hablando de Carmena en particular, que ha estado en todo momento manteniendo las formas hasta el punto de aguantar estoicamente, tampoco le queda otra, que la abucheen en mitad de un homenaje en el que ella se ha manchado, por supuesto que sí, las manos blancas, que se ha convertido en un símbolo de todo el mundo. Primero. Segundo, el único motivo de controversia es la pancarta. Tercero, ella lo ha justificado y a mí me parece que tiene su punto. Yo seguramente
habría puesto la pancarta, Su punto de miseria, ¿no? la Su imagen punto de miseria. de Miguel Ángel Blanco, porque aquello fue tremendamente doloroso, nos acordamos todos de dónde estábamos el día que asesinaron. ¿Y qué te parece que no la haya querido poner, Luis? Pero te digo, ella lo que ha dicho, y a mí me parece que tiene su punto, me parece que lo tiene, de verdad, es no se puede hacer diferencias entre las víctimas. No puede haber, por muy grave y muy brutal que fuera aquello, y bestial que fuera aquello, y por mucho interés además que suscite de todas las fuerzas políticas. Verdad, Luis. Bueno, Eso yo creo que tiene no su cuela, punto. no ha colado, ellos han dado cuenta yo creo que ya no ha estado. Es verdad que Miguel y Eduardo, a ver. ETA no ha matado a Miguel y pero Eduardo. de ahí un momento, ya está. Ha boicoteado, que ella es amiga, no sé, parece como que fuera Miguel y Eduardo, venga. Es decir, claramente. Podemos en esto ha llegado arrastrado. Bueno, es decir, ella siempre ha dicho que no es de Podemos arrastrado. y no es de Podemos, bueno, tú te pondrás como quieras, pero que no será de Podemos. o no sé. Candidata de Esto no es ser Podemos un en las poquito- primarias de Oye, Benjamín y Luis aquí. Oye, aquí. Vamos a ver. Pero, a ver, por Dios, dejamos hablar al diputado Barrachina. Lo queramos. Muchos, Gonzalo. No, que muchos sois, y encima me mete a mí. Venga, dale, venga, Miguel, dale. Podemos ha llegado arrastrado, es decir, primero mantuvieron una oposición frontal, no ha habido muertos solo del PP, ha habido muertos, permíteme, muertos de todos los partidos, es decir, probablemente más del PP, pero de UCD, del PSOE y hasta 2 de Unión del Pueblo Navarro, no ha habido más. Y hubo una unidad y hubo un momento determinado en el cual el pueblo dijo basta, los erchainas se quitaron los pasamontañas y hubo un giro. Y ese giro fue con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Bueno, del giro le han abucheado, permíteme Luis, le han abucheado porque se lo merece. Le han abucheado no porque la gente de Madrid, permíteme, se haya vuelto loca, porque se lo merece. Ha ido, permíteme, arrastrada. No todo ha sido igual. Es decir, yo he visto pancartas de todo tipo, de todo, por los refugiados sirios. Permíteme, y se planteó será de Podemos o lo que sea, la Carmena, se planteó ella que los refugiados sirios había que hacer distinciones con los palestinos, a que no, a que tú tampoco, a que no te lo planteaste. Os lo planteáis porque es del PP y anidáis y alimentáis un rencor, una buena parte de la izquierda, sí, permíteme, una buena parte de la izquierda. Yo no sé si serán de Podemos, pero hay un senador que se llama Arrieta y dice que iba en la lista de Podemos, que está condenado por pertenencia a ETA. Y por tanto esta señora vive en un grupo confundido y ha ido arrastrada. Y los que también estáis confundidos sois vosotros. Es decir, los mismos, los del PSOE, permíteme, los del PSOE. Que yo no soy, bueno, no me ¿has asesorado al PSOE? Bueno, sí, bien, querido, y al Partido Conservador de Colombia, ¿sabes? Permíteme que termine, acepta la crítica. Que si la acepto... O la opinión distinta. Mira, yo estuve en Bilbao haciendo de interventor, porque los del PP de allí no se atreven a ir de interventores. Estuve con mi mujer y con unos amigos de Segorbe las últimas elecciones. El PSOE está confundido. Es decir, el PSOE, que siempre ha estado con nosotros, yo los he visto ayer mismo oponiéndose al techo de gasto, cambiando con lo de Canadá y ahora con esto también. Es decir, con lo de Miguel Ángel Blanco y con la unidad frente al terrorismo también. Hay gente mayor que lo ha sufrido y que lo ha vivido y ahora, permíteme, hay un nuevo PSOE podemizado que está imitando lo que ha hecho Carmena, que ha ido ahí arrastrada. Si estaban todos ahí. ¿Pero qué dices, Luis? ¿Pero qué dices? Oye, perdóname, estaban todos los concejales del PSOE. No, Luis, permíteme. Ha ido la alcaldesa de Madrid. La alcaldesa se ha manchado las manos de blanco, las ha mostrado, ha leído. Luis, que no es verdad y sabes que no es cierto. Bueno, pero si la acabamos de ver, Luis, que eso permíteme. no es verdad. ¿Pero me dejas hablar o no me dejas hablar? Sí, Luis, ¿me dejas hablar? Ha ido arrastrada porque sabe que el abucheo iba a ser todavía mayor cuando diese un solo paso por Madrid si ella no acudía. Y ha acudido arrastrada. Ha intentado evitarlo hasta el último minuto. Y como es una alcaldesa que además tiene el apoyo de la izquierda, hay una parte del PSOE que estará siempre con nosotros, que yo creo que es la inmensa mayoría de sus votantes, y luego ahora hay una reciente dirección que está confundida, tratando de... Vamos a ver, un hecho, doy un dato, vamos a ver. Sí que es verdad que Luis tiene razón, que gran parte de la polémica ha sido lo de la pancarta, efectivamente. La única polémica, Gonzalo, perdona. Bueno, y dale. Y se han negado a votar. Un momento, ha sido la pancarta, pero insisto, Miguel también tiene razón, porque hasta el pasado lunes, anteayer, el Ayuntamiento de Madrid no se decidió sumarse a la manifestación. Yo no sé por qué lo hizo, el análisis es vuestro, pero hasta el lunes no decidió sumarse cuando todo el mundo ya había anunciado, etcétera, etcétera. Por lo que sea, pero que hasta el lunes por lo que sea, que el análisis es vuestro, pero yo doy datos. Porque no Cortizo en esta mesa, acuérdate, leyendo un comunicado que le había pasado. Eso es, Cortizo nos lo anunciaba el lunes, que finalmente el Ayuntamiento de Madrid sí que irá al acto el lunes a las 10 de la noche, a las 7 creo que fue, y lo anunciamos aquí en el Gato, con lo cual se ha apuntado a última hora. El motivo lo sabréis vosotros. Yo doy los datos. Eduardo. Si pudiera hablar no de manera sincopada,
sin interrupciones pues mira, constantes. eso díselo a Luis. Por parte... pero no te lo garantizo, ¿eh? Si no... Bueno, venga, va. No, dos cosas simplemente. Mira, yo no voy a entrar en este debate porque el cinismo es de tal magnitud que solamente entrar en él ya participas en lo trapacero del mensaje de Carmena. Diciendo que, hombre, es que no se puede singularizar en una sola víctima a todas las víctimas del terrorismo. Bien, si ese es el argumento, señora Carmena, quite usted la estatua de Daoiz y Velarde de Malasaña, que singularizan a todos los héroes del 2 de mayo, porque hubo muchos héroes en el 2 de mayo, no solo Daoiz y Velarde, ¿eh? Pero es que si ese es el argumento... Hay momentos, hay coyunturas en que una persona, por su propia naturaleza, por las circunstancias que le rodean, resulta que se erige, el pueblo la erige en representante de todos los demás. Miguel Ángel Blanco es el representante genuino de todas las víctimas del terrorismo, por las circunstancias que antes subrayaba muy bien Luis, de especial crueldad y de especial inhumanidad en las que fue asesinado. Bien, la negativa de Carmena a poner una pancarta con su rostro en la fachada del Ayuntamiento de Madrid. Manuela Carmena ha convertido la fachada del Ayuntamiento de Madrid en una suerte de tendedero de pancartas de toda naturaleza. Coño, ¿no hay unos metros cuadrados de fachada del Ayuntamiento de Madrid estos días para Miguel Ángel Blanco? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Con una pregunta, y no precisamente retórica. Yo estoy absolutamente convencido de que si Miguel Ángel Blanco hubiera sido un concejal de Izquierda Unida, del Partido Comunista o del PSOE, hoy su rostro cubriría toda la fachada del viejo edificio de Correos. Con justicia. No me cabe la menor duda. Punto. Luis, todo tuyo. Pues hay que ser muy pobre de espíritu. No, pues es una suposición. No me cabe la menor duda. Bueno, hacemos una brevísima pausa de publicidad y a la vuelta, ojo, entrevistamos al alcalde de Ermua, va a estar en riguroso directo con nosotros, alcalde del Partido Socialista, que sí que ha querido homenajear, como iba a decir como Dios manda, pero como tocaba 20 años después, ya lo hizo en su día cuando gobernaba en 1997 y lo ha vuelto a hacer ahora, a diferencia de otros ayuntamientos donde está el Partido Socialista que no han querido homenajear. Ahí está el señor Totorica. Hacemos una breve pausa de publicidad y regresamos para hablar con el alcalde de Ermua. Bueno, para saber qué está ocurriendo en Ermua 20 años después, cómo está la ciudad y cómo han sido los homenajes a su conciudadano Miguel Ángel Blanco, tenemos conexión con Carlos Totorica, que es alcalde de la localidad ahora y también en 1997. Señor Totorica, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, 20 años después, Ermua ha conseguido reponerse del zarpazo del terrorismo que supuso el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Bueno, el dolor y la rabia por una persona asesinada yo creo que no se quitan nunca, ¿no? Si tienes ocasión además de conocerle en persona y en un pueblo es lo habitual, pues la verdad es que el dolor no acaba de irse, pero sí tenemos claro también que con el paso de los años se ha demostrado que aquellas movilizaciones que en su momento hicimos y que algunos decían si merecería la pena o no, pues han merecido la pena y por lo tanto tenemos también esa satisfacción, ese orgullo de haber peleado por la vida de Miguel Ángel y aunque eso no conseguimos, pero por lo menos hemos derrotado a ETA. ¿Por qué Miguel Ángel Blanco, señor alcalde? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Es porque era del PP y era una respuesta por la liberación de Ortega Lara? ¿Es porque era miembro de un partido de los llamados constitucionalistas? ¿Por qué fue el objetivo que eligió ETA, señor Totorica, para secuestrarle y matarle? Bueno, yo creo que la circunstancia puntual, cuando sucede, siempre nos preguntamos, ¿no? En todos los casos en los que se producían secuestros y asesinatos, ¿por qué habrá sido a esta persona o a otra? Y yo creo que es lo más humano preguntarse, pero creo que el fondo de la cuestión era siempre el mismo. ETA tenía que perseguirnos, ETA tenía montada una sistemática de persecución a los concejales constitucionalistas, a los magistrados, a los periodistas, con el fin de callarnos la boca, ¿no? Con el fin de imponer un proyecto político totalitario y excluyente y por lo tanto
La circunstancia personal yo creo que casi siempre, en la mayoría de los casos, yo creo que era secundaria. Probablemente, en vez de Miguel Ángel, podía haber sido otro compañero suyo del Partido Popular, del pueblo de al lado, o otro compañero socialista. Yo creo que en todos los casos lo que pretendían era ejecutar a una persona, a un concejal, para asustarnos a todos. Alcalde, en el momento en el que se enteró del secuestro, ¿supo usted que era la crónica de una muerte anunciada o tenía, digamos, esperanzas en que se encontrara a Miguel Ángel o que en algún momento dado ETA diera su brazo a torcer y le liberara y no acabara con su vida como finalmente ocurrió aquel 12 de julio? Bueno, yo tenía como dos sentimientos distintos, ¿no? A mí la razón me decía que era un asesinato anunciado con 48 horas. Yo conocía el mundo de ETA, su forma de trabajar, que consistía en secuestrar, asesinar, amenazar constantemente a todos, y por lo tanto a mí la cabeza me decía que teníamos pocas probabilidades, pero el corazón me decía que teníamos que intentarlo, que teníamos que pelear, y por lo tanto pues no quise, porque no me daba la gana ni a mí ni a los ciudadanos de Ermua, perder la esperanza, y por lo tanto estuvimos constantemente intentando movilizarnos, intentando gastar hasta el último gramo de energía para pelear por su vida y para pelear por la libertad de todos. Bueno, finalmente ETA lo ejecutó, la respuesta ciudadana fue increíble. ¿Qué cree que supuso, señor alcalde, aquel espíritu que se ha bautizado como el espíritu de Ermua, que movilizó no solo a los ciudadanos de su pueblo, sino de toda España? ¿Qué significó ese espíritu? Pues supuso para mí un cambio, una inflexión total. El terrorismo, cuando secuestraba, cuando asesinaba, lo hacía siempre como mecanismo para silenciarnos, para paralizarnos a los demócratas, para imponer su visión, y yo creo que a partir de Ermua sucedía justo lo contrario. Conseguíamos que con cada asesinato se produjera una movilización, con cada secuestro, con cada acto violento, ETA tenía una respuesta. Por lo tanto, la lógica del terrorismo la rompimos, y yo creo que también se visualizaron las víctimas. A partir de entonces, a partir de Miguel Ángel, donde vimos la cara y la persona que había detrás de cada persona asesinada, vimos a todos los demás, y yo creo que ese muro que teníamos de indiferencia y de silencio hacia las víctimas se rompió también, ¿no? Y por último yo diría que se creó la esperanza, la expectativa de que podíamos derrotar a ETA, que fue una energía que nos motivó y que nos puso a todos las pilas para intentarlo, ¿no? Bueno, usted se le ha visto, tuvo incluso que situarse delante de las herricotabernas para, digamos, contener la furia, la rabia ciudadana ante la barbarie etarra. Era la primera vez que los batasunos experimentaban la rabia contra ellos, ¿no? ¿Qué quiso simbolizar usted con ese gesto? Que la sociedad civil no debía ponerse a su altura, porque lo digo porque hay imágenes que le muestran a usted luchando para parar esa furia ciudadana contra los terroristas. Bueno, quizás concretar la anécdota, yo con un extintor en la mano ayudé a apagar el fuego de la herricotaberna porque había sido incendiada con gasolina. Yo la verdad es que no pensé demasiado y lo que hice fue actuar basándome en los valores que creo que tenemos los demócratas y en los valores que creo que hay que cultivar, porque de lo que se siembra se recoge, ¿no? Yo creí y lo sigo creyendo que nosotros tenemos que ser distintos, que nosotros no podemos incitar a la violencia, aunque nos pidan las tripas, que al ser humano y a mí y a todos creo que nos pedían las tripas, pues hacer una barbaridad, pero nosotros teníamos que marcar la diferencia, ser distintos y no dar palizas ni quemar locales, porque entonces seríamos como ellos. Yo creo que esos valores son la diferencia entre un demócrata y un violento. Bueno, de esos valores me gustaría hablar y quiero que escuche cómo hoy gente de su localidad, 20 años después, sigue sin condenar o sigue justificando lo que ocurrió en 1997. Nuestras cámaras de nuestro compañero Kake Minuesa viajaron la semana pasada a Ermua y la mayoría de sus conciudadanos condena lo que ocurrió, pero otros no lo hacen, señor alcalde. Quiero que lo vea. Se condena todo, pero yo te pregunto por Miguel Ángel Blanco en concreto. ¿Lo condenas, el asesinato? ¿No contestas? No contesto. ¿No te parece que eso te retrata como persona? No. ¿Como ser humano? ¿Y a los otros? No, si todo lo que sea condenable se condena, pero te pregunto concretamente por el asesinato de Miguel Ángel Blanco con 27 años. Un chaval joven como tú no es capaz de condenar eso. O sea, ¿estás del lado de los que matan? No, estoy del lado de los míos. ¿Pero los tuyos son los que mataron a Miguel Ángel Blanco? Yo prefiero no contestar. ¿Prefieres no contestar? Sí, prefiero no contestar. Ya, pero ¿qué piensas del asesinato de alguien que pone el reloj tic-tac y dice 48 horas? ¿O se cumple lo que yo digo o lo mato? No voy a opinar de eso. No me jodas. No quiero opinar. ¿Con 34 años no quiero opinar.
no quieres opinar, yo te pregunto, ¿estás con ellos o contra ellos? Yo lo condeno. Ni con ellos ni contra ellos. ¿No estás contra los que descerrajaron 2 tiros a Miguel Ángel Blanco? ¿Y el franquismo qué? Sí, hay que condenar todo lo que sea. Hay que condenar todo lo que sea terrorismo. Está Por eso, entonces... Yo también lo condeno. Miguel Ángel Blanco... Asesinato. Bueno, señor alcalde, ¿cómo interpreta lo que acabamos de escuchar? Algunos de los testimonios han sido 2 de muchos, ya les digo que la mayoría sí que condena lo que ocurrió, pero muchos en su pueblo, 20 años después, no lo hacen, lo justifican y hablan incluso del franquismo. Sí, es parte de la realidad que tenemos que seguir gestionando. Yo creo que todavía hay odio sembrado durante muchas décadas de existencia de ETA, de existencia de Herri Batasuna. Todavía hay un odio que da sus frutos y que sigue haciendo que haya un porcentaje de la población, que no sé si es del 10% o del 15% o de lo que sea, que sigue viendo todavía como que pegar un tiro era una forma de trabajo, era una forma de acción política, ¿no? Yo creo que ese odio nos va a costar quizás una generación entera eliminarlo, pero es una tarea no resuelta todavía y en la que tenemos que seguir trabajando. Por eso, ayer, por ejemplo, en la intervención que yo hacía delante de los vecinos de Ermua y de muchos responsables institucionales y políticos que nos acompañaban, exigía, planteaba tanto a ETA como a Herri Batasuna que condene su pasado. Si no hay una condena de su pasado, se va a seguir haciendo la lectura, por lo menos en privado, de que aquellos que están en la cárcel son los héroes y los constitucionalistas somos unos malos vascos, somos unos traidores o algo así. Y por lo tanto no se acabará de cerrar esa siembra de violencia que supone una ideología que nos sigue viendo como enemigos a quienes no somos nacionalistas, ¿no? Por último, señor alcalde, hoy, 20 años después, hemos visto cómo en algunos ayuntamientos de nuestro país, incluso en el País Vasco, como es el caso de Bilbao o Lasarte, ayer mismo, la izquierda, con el PSOE en muchos casos a la cabeza, en algunos casos, ha negado homenajes a Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo interpreta, señor alcalde, estos gestos? ¿Es que se ha muerto el espíritu de Ermua? ¿Cómo lo interpreta? Síganos, adelante, señor alcalde, ¿cómo ve estos gestos, incluso por parte de algunos alcaldes, ya le digo, socialistas o miembros? Bueno, yo no conozco los detalles porque tengo que reconocer que ayer y hoy prácticamente no he leído los medios de comunicación, tengo referencias demasiado básicas a través de la televisión. Lo que sí tengo claro es que la izquierda ha defendido la democracia en este país, tanto en el periodo de la transición democrática hemos defendido, como en el periodo en el que ETA nos asesinaba. Lo que tenemos que ser capaces es de trabajar las cosas con más fundamento y ser capaces de pulir el texto hasta que consigamos un acuerdo. Yo creo que el acuerdo es perfectamente posible y es absolutamente imprescindible. Detrás de lo que yo he visto, lo poco que he visto, me ha dado la sensación de que no se acababa de entender que Miguel Ángel Blanco, ciertamente, un día como hoy, por el momento histórico de 20 años, el hito tan relevante que es, y por lo que supuso de movilización ciudadana y de lucha contra ETA y de debilitamiento de ETA, teníamos que hacer todos un esfuerzo por llegar a un acuerdo. Desconozco los detalles, pero sí tengo claro que tenemos que hacer todos un esfuerzo porque la unidad de los demócratas es lo que nos sacó adelante contra ETA y yo, desde luego, creo que debemos dedicar el tiempo a pelearnos contra la intolerancia y no entre nosotros. Bueno, ha quedado clarísimo. Señor Totórica, gracias por haber atendido a las cámaras del Gato y muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué os ha parecido la entrevista? Desde luego era un testimonio importante que no podíamos dejar de tenerlo aquí. Sí que es verdad que la última cuestión sobre lo que ha ocurrido en determinados municipios socialistas dice no se ha querido mojar. Porque Totórica es un tío cabal, es un español cabal y es un socialista decente. Pero en el último momento de la entrevista le ha salido el militante y cuando le has cuestionado la actuación de los concejales socialistas en Lasarte, que es donde aparece el cadáver de Miguel Ángel Blanco hace 20 años, de los concejales socialistas en Bilbao, 20 años después, pues se ha escurrido, le ha salido el militante. ¿Qué le vamos a hacer? Mira qué pena, ha estado fantástico, la prueba es que 20 años después sigue siendo el alcalde de Ermua, lo cual lo dice todo a su favor, repito, español cabal y socialista decente, pero al final, coño, sale siempre el militante tratando de se ha ido por las ramas, no ha querido entrar, en vez de condenar abiertamente la actuación de los concejales socialistas de Lasarte y de Bilbao. De Podemos ya hemos hablado, pero que otro de los partidos constitucionalistas... Me parece impresentable que mis compañeros de partido hayan adoptado la posición que han adoptado. Y me sumo
me sumo a otro socialista decente y a otro español cabal, como es el alcalde de Vigo. Que ha tenido además los arrestos de salir al proscenio a decir es indecente, es impresentable que haya socialistas que se nieguen a homenajear a Miguel Ángel Blanco y que escurran el bulto 20 años después. Y esto lo ha dicho Abel Caballero. ¿Es menos socialista por decir esto? No. Él tiene, hombre, todo lo contrario. No, pero Eduardo, es verdad que lo tiene un poco más difícil. Él convive allí, los tiene que ver. En fin, es diferente. Pero no quedamos en que estoy de acuerdo. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Y estoy seguro que en cuanto cortas la cámara y le preguntas, te dice exactamente esto que tú estás diciendo. Estoy absolutamente convencido que está horrorizado por el comportamiento de sus compañeros de partido. Obviamente no se atreve a decirlo ante la cámara. Pero es que es así. Es que el Partido Socialista, como decía Miguel antes, está absolutamente confundido. Confundido en el sentido de desorientado. Un momento, Luis, si ahora hablarás, pero deja concluir a Benjamín, a ver qué. Ha perdido el norte en este asunto y en otros cuantos. Yo creo que esto sería impensable que ocurriera hace unos cuantos años. Pedro Sánchez ha salido a tratar de arreglarlo a través de un tuit, pero oiga, ponga orden usted dentro de sus filas si es que de verdad siente lo que decía en su tuit. Si es que de verdad siente lo que decía en su tuit. El problema es que no sabemos lo que siente hoy día el Partido Además, Socialista. cuesta entenderlo porque, otra cosa no, pero el Partido Socialista junto al Partido Popular ha sido un partido que ha sufrido las garras del terrorismo. Tiene innumerables muertos en sus filas, desgraciadamente, y ahora que de repente en determinados municipios se nieguen a hacer un homenaje, desde luego llama la atención. Vamos a ver, o sea, estáis presentando como una oposición a los homenajes a Miguel Ángel Blanco cuando en realidad estáis mezclando una pancarta en Madrid, que si en otro sitio se firma o no se firma una moción, que ya sabemos cómo son las mociones, que luego hay que tener cuidado que si ponemos la palabra X, la palabra Y, etcétera. Lo ha dicho Totorica muy bien. ¿Alguien puede poner en cuestión, por Dios, de verdad, ni remotamente, hoy además, el compromiso del Partido Socialista, que ha tenido la pistola igual que el PP? Por Dios bendito, si los conocéis, si son... O sea, ¿cómo se puede cuestionar de manera, perdóname, voy a decirlo... Pero si son ellos mismos, de manera miserable hoy, que deberíamos estar hablando únicamente de eso que sucedió hace 20 días. Y estamos montando un tinglao. Carmena pone una pancarta, no la pone. Esto ya me parece inadmisible. O sea, que ahora somos nosotros los que estamos montando un tinglao. Yo denunciando que los concejales de las artes son unos auténticos impresentables y unos mezquinos, negándose a un homenaje a Miguel Ángel Blanco, a una moción, impresentable que estemos discutiendo hoy aquí, a una moción, de verdad, aquí la repudiedad es el que se niega a firmar esa moción de condena al atentado de Miguel Ángel Blanco. Ese es el mezquino, no el que lo denuncia, hombre, por favor. Ha sido Abel Caballero. Ha sido un exministro del PSOE, aquí ha sido un exministro del PSOE quien ha censurado el comportamiento determinado de algunos compañeros del PSOE. Claro. Que yo considero... Abel Caballero. ¿Lo podemos escuchar lo que dijo o no? Vamos a escucharlo. Avergonzado. Todos somos capaces de recordar el momento en el que supimos que habían asesinado a Miguel Ángel. Todos sabemos qué hacíamos en aquel momento, porque marcó este país. Nos marcó a cada uno y marcó este país. ¿Cómo es posible que nadie ahora, y desde las posiciones democráticas de ningún ayuntamiento, se niegue a honrar su memoria, a darle apoyo y a votar absolutamente en contra de aquella acción? Sería detestable. Sería detestable, y esto lo dice Abel Caballero, que insisto, es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Gonzalo, perdóname, no lo puedo aceptar. Habéis metido hace 10 minutos, los espectadores lo han visto, en el mismo saco a Carmena, como si hubiera rechazado denunciar. Es que lo ha hecho, que no es verdad, pero si lo acabamos de ver, por Dios bendito, pero si lo acabamos de ver con las manos. No mientas y no manipules. Carmena se negó a un homenaje que era poner una pancarta. Déjame que termine. Carmena se negó ante el clamor popular, porque sordos no son, ante el clamor popular y la indignación que eso provocó, ha rectificado a medias, ha rectificado a su estilo. Ella no dio la realidad. Bueno, a ver, un segundo. Pero no se negó en ningún momento. Ya está. Luis, de verdad, sí. Por mucho que frunzas el ceño, por mucho que grites, los hechos son los que son. Interprétalos como te dé la gana. Solo faltaría. Pero que
Podemos, ahora Madrid, como tú quieras llamarlo, se sumó el lunes por la tarde al homenaje que hoy ha tenido lugar y no se sumó la semana anterior o meses antes como el resto de los partidos políticos, es un hecho. Si lo quieres entender o aceptar, bien, y ya está. Y otra cosa, Luis, y perdona un momento, que tu condena y que si probablemente fueses alcalde encabezarías cualquier homenaje a Miguel Ángel Blanco, no le cabe duda a nadie. Ahora, que lo siento nosotros, yo, por lo menos no soy ningún edil de un partido socialista que se ha negado como ha criticado a Abel Caballero. ¿Qué vamos a hacerle? Que haya socialistas que a día de hoy, con la historia que tiene detrás el Partido Socialista de muertos, que se niegue a hacer homenajes a Miguel Ángel Blanco. Ya nos gustaría que no ocurriera, pero ¿qué hacemos? ¿No lo denunciamos? ¿No lo contamos? Pues Luis, nuestro deber es contarlo. Abel Caballero ya está. No es una referencia directa, lo acabamos de escuchar. Ha dicho que es detestable. Del Partido Socialista. Oye, ha dicho era una respuesta. Vamos a ver. Yo es que a ver si podemos recuperar. Pero lo que digo momento, vamos a ver. Momento, Luis, es que lo explico. La pregunta que el periodista le hace es: ¿cómo interpreta usted, señor Caballero, que haya municipios donde el Partido Socialista se niegue a homenajear a Miguel Ángel Blanco? Gonzalo, y él ha respondido esto diciendo: me parece detestable. Por favor, pero oye, si no te importa, porque además eres el moderador, te pido por favor un poquito de te dejo. Oye, si es una Bien, la próxima le lo ponemos que digo un reloj de arena para que vea que es el que más habla. A ver, un momento, vamos a dejar a Miguel, que me ha pedido antes la palabra, y luego Luis, venga, para que no diga nada. Venga, Miguel. Sinceramente, que en las artes hayan socialistas que se hayan abstenido me parece muy mal, pero yo me quedo con la mayoría del PSOE, con Abel Caballero, que es el presidente de la Federación de Municipios, Eso, claro. y que es un socialista Totorica. tradicional, igual que Carlos Totorica, que es un icono, lo quiera Carmena o no, Hermoa, su alcalde y sus vecinos, que llevan acertando con ese alcalde durante 2 décadas, se han convertido en iconos, y yo me quedo con ese PSOE, que no es el PSOE confundido, sin orden, Gonzalo, que la etapa de González, sí. y en otras etapas no hubiese habido esa voto sí, voto no, todos los ayuntamientos. Permíteme, venga, Miguel, breve, es que está esperando Jaime Mayoreja, venga. De España han recibido una notificación de la Federación diciendo... Claro, pues ya está. Negarse a firmar una moción. Un segundo. Si te voy a perdonar, Luis, si ahora te lo voy a dar, pero solo digo, antes de entrevistar a Jaime Mayoreja, me gustaría que Luis dijera: oye, pues sí, ha sido desde luego una falta táctica, un error que determinados municipios del partido... No, yo te digo lo que me gustaría que dijeras. Luego tú dices lo que te da la gana, como siempre. Pero déjame soñar, por Dios, déjame hacer una ensoñación contigo de lo que me gustaría que dijeras. Y concluyo ya. Oye, pues sí, ha sido un error. Y con la trayectoria y el pasado que tiene el PSOE, no es digno de la historia del PSOE que haya gente en municipios que no lo hayan condenado. No es digno del PSOE. Dicho lo cual, ¿qué quieres decir, Luis? Quiero decir que no firmar una moción o no poner una pancarta, y estoy hablando de Carmena, que no es del PSOE precisamente, o no ir en la cabecera de la manifestación, o no aceptar poner una determinada palabra en una pancarta, no significa no homenajear a Miguel Ángel Blanco. Eso es lo que quiero deciros. Perdón. No, porque no querer comerse un plato de lentejas no significa que uno no tenga hambre. Es que no quiero las lentejas, ¿sabes? Si yo tengo hambre, me voy a comer lo que tengo al lado. Bueno. Pero no me gustan las lentejas. ¿Entendéis lo que digo o no? Por favor, un poco. No lo entiendes. No se entiende, o sea, desde luego. tú eres diputado y tú no sabes la diferencia que hay. Bueno, lo que sé es que señores, que nos espera Jaime Mayoreja. Vamos a despedir, porque Jaime Mayoreja merece una entrevista en profundidad y sobre todo en una efeméride como esta. Ya nos está esperando. Así que, Benjamín López, ha sido un placer tenerte esta noche en el Catalagua. Lo mismo digo, Gonzalo. Luis Arroyo, como siempre, un placer. Me hubiera gustado que tu último discurso fuera diferente, pero bueno, como siempre. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ¿qué le vamos a hacer? Aún así, gracias por haber estado en la noche más el gato. Eduardo García Serrano. Un placer, Gonzalo. Mañana madrugaré, ojo, buenos días, España. Te llevas un día, Luis, y eso vais a dar una audiencia en la radio brutal, por cierto. Yo encantado de recibirle, encantado. Bueno, y diputado. Un placer. Camino ya de Castellón. Bueno, claro que sí, buen viaje de vuelta. Brevísima pausa de publicidad, un consejo de uno de nuestros patrocinadores, y hasta Jaime Mayoreja le hacemos pasar a plató e iniciamos con él esa entrevista de cómo vivió, sobre todo hoy, día 12, cómo le comunicaron el fallecimiento de Miguel Ángel Blanco, y 20 años después, qué análisis político hace de lo que ha ocurrido. Hasta ahora.
Como les decía antes de la publicidad, hemos querido dejar para el final, para esta recta final del Gat al Agua, la entrevista al que en 1997 era el ministro del Interior. Venía de brindar, digamos de alguna manera, por la liberación de José Antonio Ortega Lara 9 días antes, cuando el jueves, día 10 de julio de ese mismo año, de 1997, se enteró del secuestro de Miguel Ángel Blanco. 48 horas después, Miguel Ángel Blanco se lo encontraron en un bosque con 2 tiros en la cabeza. Moría, como les digo, unas horas después, ya el domingo día 13. Don Jaime Mayor Oreja, muy buenas noches. Buenas noches. Echando la vista atrás, 20 años después del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, entiendo que no ha olvidado ni un segundo de aquellas 48 horas, ni lo ha hecho, ni lo querrá hacer jamás, ¿no? Bueno, yo pienso que aquella semana, entre la liberación de Ortega Lara y el asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco, sin duda fue la etapa más viva de todas las que yo he podido experimentar. Por eso está en mi recuerdo, porque pasar de la alegría profunda, la liberación de Ortega Lara, el final de una pesadilla, la profunda satisfacción por liberarnos de un chantaje al Estado, pero pasar de esa situación a lo que significó la tragedia, la venganza, la crueldad de aquel asesinato, el contraste, la cara y la cruz, para mí fue una lección de vida. En estos 20 años o en aquel momento, ¿de alguna manera ha pesado sobre su conciencia? Sé que durante su etapa como ministro tuvo más de 50 atentados, pero de Miguel Ángel Blanco, ¿de alguna manera pesó sobre su conciencia el hecho de que finalmente aquel joven concejal vasco lo asesinaran? Bueno, si se refiere a que si me arrepiento de no haber hecho más de lo que hicimos, no he tenido nunca en este terreno un problema de conciencia, porque yo siempre he tenido la teoría, cuando te dejas chantajear un poco, te chantajeas del todo, te chantajean del todo. Entonces no tuve ninguna vacilación. Es decir, yo sabía que no podíamos cambiar de actitud ni de posición, que no podíamos defraudar a millones de españoles que ya estaban entendiendo la política que se estaba haciendo desde el gobierno. Entonces no podías aceptar mínimamente el chantaje, ¿no? Entonces no tuve problemas de conciencia en aquel momento. Viví la tragedia, viví la angustia, cuando realmente te das cuenta que le van a matar a Miguel Ángel Blanco, pero no tengo un remordimiento. Podré tener remordimientos por otros temas, pero por ese tema en particular no lo tengo, y además no lo tengo gracias, entre otros, a los padres de Miguel Ángel Blanco, que fueron tanto Miguel como su madre, Chelo, bueno, una familia absolutamente ejemplar. Que nunca encima le han reprochado nada. Yo lo decía sobre todo porque como hombre de Estado, como ministro del Interior, de unas profundas convicciones, en ningún momento dudó usted en venirse a negociar con los terroristas, pero también sabía que si lo hubiera hecho, pues a lo mejor el devenir de Miguel Ángel Blanco, quién sabe, porque con ETA nunca se puede fiar uno, hubiera sido distinto. Por eso lo decía. Nosotros interpretamos desde el primer momento que era un asesinato a cámara lenta, que ya el comando lo había decidido, y que salvo que hubiese habido una respuesta terrible del gobierno de cesión, de claudicación, bueno, que era impensable, pues no, ya estaba condenado a muerte desde el momento en el que secuestran. Bueno, hoy es 12 de julio, hace 20 años, sábado, se cumplía ese ultimátum, esas 48 horas de ETA. ¿Cómo se enteró de la muerte de Miguel Ángel Blanco y cuándo y quién se lo comunicó? Bueno, hubo 2 informaciones. La primera, que habían encontrado a un joven en un paraje cerca de Lasarte y con un disparo. Bueno, todos ya imaginamos que se trataba de Miguel Ángel Blanco. Pero como media hora más tarde ya me confirmaron que era Miguel Ángel Blanco. Yo estaba en ese momento en el despacho, en el ministerio, y en ese momento cogí un avión rápidamente para acercarme al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián, pues donde tuve ocasión de verle a Miguel Ángel Blanco, vivo todavía. ¿En qué estado le vio? Porque estaba ya, bueno, estaba no estaba consciente. Prácticamente, no estaba consciente.
estaba ya prácticamente en una situación casi de muerte cerebral, pero vamos, todavía había respiración, todavía había algún movimiento de carácter cerebral, pero es evidente que todas las impresiones de los médicos es que estaba a punto de morir, que estaba clínicamente muerto y de hecho ya moriría horas después. En algún momento, entonces, entiendo que por lo que nos ha dicho antes, que en ningún momento se planteó ceder a las pretensiones de los terroristas, es decir, acercar lo que pedían concretamente a los presos de ETA a las cárceles del País Vasco, ¿no? No, yo creo que no. Eso lo hacían porque tenían que hacer una nota. Pero es evidente que ETA lo que buscaba es la venganza, no buscaba la reivindicación de los presos. Ellos tenían que, desde su crueldad, desde la más abyecta de las venganzas, hacernos sufrir a todos los españoles. Y esa era la razón del mal llamado secuestro, porque fue, como antes he dicho, un asesinato a cámara lenta. Con lo cual, ETA sabía perfectamente que ustedes no iban a ceder al chantaje, que jamás iban a acercar a presos, es decir, que hicieron un secuestro a sabiendas, dieron un plazo de 48 horas, pero a sabiendas de que no se iban a cumplir sus pretensiones. Insisto, era un asesinato. Volvamos 48 horas antes, si le parece. Antes de explicarnos cómo le comunicaron el secuestro de Miguel Ángel Blanco, ¿cree que su captura y posterior asesinato tienen relación con la liberación de Ortega Lara? Usted hablaba de venganza, porque 9 días antes habían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado liberado a Ortega Lara. ¿Hay una relación directa entre una cosa y otra? Yo estoy convencido. Ellos, aquel comando, que era prácticamente el comando más letal de ETA, no podía aceptar que la liberación de Ortega Lara significara un éxito de la sociedad española, del Estado de Derecho, del Gobierno de España. Y entonces, evidentemente, decidieron, desde la crueldad y desde la venganza, matar a Miguel Ángel Blanco. Pero claro que tiene sentido, claro que tiene explicación, es aquel atentado en aquella manera de ver las cosas, ¿no? El mayor éxito de las fuerzas de seguridad del Estado no podía pasar desapercibido para ellos. Su mayor fracaso les exigió responder rápidamente. Aquel 10 de julio, jueves, estaba usted en su despacho, reunido con su antecesor en el cargo, el señor Belloc, y recibió una llamada. ¿Quién le llamó, cómo fue y cómo se enteró del secuestro de Miguel Ángel? Yo no recibí la llamada, lo recibió la secretaría mía. Nos llamó hijos de tal, vais a pagar lo de Ortega Lara, con Euskadi Eskatuta. Colgó y eso coincidió al minuto con la llamada del presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz, que había recibido un mensaje del periódico Egin en el que se había ya producido una reivindicación por parte de ETA. Eso se confirma con la llamada que recibe el responsable de la comunicación del Ministerio, Cayetano González, en una conversación que tiene con un periodista del Egin, que también le dice que ETA acaba de reivindicar aquello. Y entonces ya evidentemente ya nos damos cuenta que ya se ha producido definitivamente la confirmación del secuestro. Acto seguido, ¿cuáles fueron los primeros pensamientos que le vinieron a la cabeza, señor Mayor Oreja? ¿Y qué hizo? Porque entiendo que, más allá de la conmoción, usted tenía que actuar. Bueno, pues primero yo convoqué a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los responsables de información, y tuvimos un encuentro en Moncloa con el presidente del Gobierno. Y tratamos de poner a disposición de la Ertzaintza, que lógicamente haberse producido el secuestro en San Sebastián, era la policía encargada de adoptar el dispositivo de despliegue, pero pusimos a trabajar a los 3 cuerpos. Bueno, y estuvimos todo el día hasta que ya tuve que tomar ya la decisión de dirigirme a los españoles, porque hay que hablar a los españoles en estas circunstancias y darles una explicación de lo que está pasando. No sé si podemos ver un trozo de esa breve intervención del exministro del Interior en aquel 1997. Vamos a escuchar un trozo de esa comparecencia entre los medios de Jaime Mayor Oreja. Bueno, no, lo vamos a ver en los próximos minutos. Pero bueno, entonces, señor Mayor Oreja, para que la gente lo entienda, si con Ortega Lara se tardaron 532 días en liberarle,
hacer lo propio con Miguel Ángel Blanco en 48 horas. Usted dijo que fue un asesinato, lo dice ahora, a cámara lenta, pero en aquel entonces ya lo pensaron, vieron que era impensable liberarlo, o lo dice ahora 20 años después. No. Hay colaboradores míos saben que yo les dije, salvo que haya un milagro, le van a matar a Miguel Ángel Blanco. Porque encontrar a Miguel Ángel Blanco era encontrar una aguja en un pajar. Habíamos tardado, las fuerzas de seguridad del Estado tardaron 530 días en localizar a Ortega Lara. Ahora, en 2 días íbamos a localizar a Miguel Ángel Blanco, hubiese sido un milagro. No se produjo. Pero no por ello se dejó de luchar con ahínco. No, todo. Pero sabiendo que estamos buscando una aguja en un pajar. Bueno, vamos a esa locución que hizo el exministro del Interior a los españoles aquel día, 10 de julio del 97. Nos encontramos ante una coacción, una amenaza, un chantaje. Pero no estamos ante un simple desafío al gobierno. Es un pulso al conjunto de la sociedad. Al conjunto de la sociedad, don Jaime, ya no solo al gobierno, al Estado, ya a toda España. Claro, porque toda España vibró con la liberación de Ortega Lara. Entonces era un desafío a la alegría de los españoles. Era un desafío brutal. Y por eso creo que fue un acierto decir que no era solo un desafío al gobierno, sino era realmente un desafío a la sociedad y a su conjunto. Bueno, enseguida hablaremos de la unidad de la sociedad civil, pero también se ha hablado mucho de la unidad de las fuerzas políticas en aquel entonces. Se reunió el Pacto de Ajuria Enea, hubo manifestaciones conjuntas, pero el pasado lunes Carlos Iturgaiz, expresidente del Partido Popular Vasco, por aquel entonces, aquí en El Gato, denunció que aquella supuesta unidad política fue una farsa y puso como ejemplo unas palabras que le dijo el propio Arzallus después de la reunión de la mesa Ajuria Enea. Vamos a escucharle y después le pido su opinión. Sí, había una unidad, pero había una unidad ficticia, no nos vamos a engañar. Me lo dijo el propio Arzallus, el presidente del PNV, en la mesa de Ajuria Enea, que se convocó urgentemente cuando se asesina a Miguel Ángel. Y él me dice, mira, Iturgaiz, como hablaba, ya saben ustedes, Arzallus categóricamente, mira, Iturgaiz, ahora todos estamos en la cresta de la ola, pero la ola bajará. Y cuando la ola baje, cada uno cogerá su camino. Y eso fue el pacto de Estella, el vergonzoso pacto de Lizarra, para echar a los no nacionalistas del País Vasco y para excluirnos del País Vasco. Señor Mayor Oreja, para que quede claro, ¿fue real, ficticia esa unidad de las fuerzas políticas en 1997? Vamos a ver, no, la unidad de las fuerzas políticas era una realidad. Lo que sucedió fue que el Partido Nacionalista Vasco, cuando vio lo que significaba Ermua, le entró el pánico, tuvo miedo. Pensó que el final del nacionalismo era el siguiente estadio, que no solo era el final de ETA, que era el final del nacionalismo. Y entonces ya inmediatamente lo que hizo fue abrazarse a ETA en aquel pacto escenificado en Estella un año después, el 17 de septiembre de 1998, con lo cual es evidente que el nacionalismo, por encima de todo, pensó que no podía fracturar su movimiento nacionalista y por eso evidentemente ellos rompen la unidad de las fuerzas políticas democráticas. Pero luego lo harían los nacionalistas catalanes. Años después en Perpiñán, Carró Rovira con ETA llegan a un acuerdo, se suma Convergencia y Unió, llega al Pacto de Barcelona y luego ya definitivamente entierran el pacto con Rodríguez Zapatero a la cabeza desde el gobierno de España. En el año 2004, después del terrible atentado, lo primero que hace es tratar de hacer ese abrazo con ETA frente al Partido Popular. Y por eso se produce la crónica de una muerte anunciada, que es el espíritu de Ermua, que se hace sucesivamente, primero los nacionalistas y luego viene el gobierno de Zapatero, y a través de treguas, trampas sucesivas de ETA.
Hablemos de la reacción ciudadana, si le parece. ¿Por qué el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso un antes y un después? Dicen en la respuesta ciudadana. Más de 6 millones de españoles salieron a la calle, 1.500 manifestaciones, solo en Madrid 1,5 millones de personas salieron. ¿Cómo interpreta que atentados anteriores no hubieran supuesto esa reacción ciudadana? Pienso en, por ejemplo, Hipercor, que había muchísimos civiles, pero lo de Miguel Ángel Blanco sí. Fue el vaso en el que una gota fundamentalmente servía para sobrepasarlo, ¿no? Esa gota que rebasa el vaso. Ya había gran indignación en la sociedad española, ya había habido grandes manifestaciones, ya había habido mucha unidad de la izquierda y de la derecha española, había muchos elementos de reacción y en un momento determinado se produce, probablemente desde la crueldad y desde la venganza, esa gota que rebosa el vaso. ¿Por qué? Porque vivimos con tanta intensidad los españoles la liberación de Ortega Lara, que en el momento en el que ETA actúa con esa crueldad, definitivamente se dice, basta ya. Viendo lo que está ocurriendo estos días con los homenajes a Miguel Ángel Blanco, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Lasarte ayer, donde Bildu votó en contra de una moción de condena del terrorismo de ETA, de 1 minuto de silencio en favor de Miguel Ángel Blanco, pero el PNV y el Partido Socialista se abstuvieron, con lo cual no salió adelante. Ha ocurrido en Madrid, en Cádiz, en Bilbao. ¿Cree entonces, habla usted del espíritu de Hermoa, cómo se ha roto, pero es que da la sensación incluso que la muerte de Miguel Ángel Blanco fue en balde de alguna manera, porque 20 años después que haya grietas, que no haya unanimidad, no se puede comprender? Sí, pero bueno, aquello no fue inútil, fue eficaz, porque cambió sustancialmente nuestra determinación en la lucha contra el terrorismo de ETA. La justicia se puso en la vanguardia. Los jueces empezaron a ilegalizar las estructuras que parecía que no eran de ETA, pero eran más ETA que los propios comandos. Y por eso se llegó incluso a la ilegalización definitiva de Herri Batasuna, con lo cual fue eficaz. Ahora bien, ese espíritu se fue enterrando. Hay un Hermoa y un pos-Hermoa. El pos-Hermoa significa el entierro de Hermoa. Ahora, ¿aquella muerte fue inútil? No. Ahora, es evidente que hoy estamos en un escenario que está presidido por la nada y por la mentira. Ha prevalecido la mentira. No se ha dejado de contar Hermoa, se ha hecho correctamente, pero no se cuenta el post-Hermoa. La mentira ha prevalecido sobre la verdad. No dicen que se pagó un precio político, no dicen que hubo una negociación, no dicen que hubo un mal llamado proceso de paz, dicen que la política antiterrorista no cambió cuando se hizo exactamente la contraria de lo que había significado el espíritu de Hermoa. Ese post-Hermoa es el que no se ha contado y por eso ha prevalecido la mentira sobre la verdad. Todas las anécdotas lamentables que se producen estos días no merece la pena ni un segundo. A mí qué me importa lo que haga la alcaldesa de Madrid si está en Podemos, que están unidos en el resentimiento al mundo de ETA. A mí qué me va a decir en estos momentos un concejal de Batasuna cuando es ETA, o de Bildu en estos momentos. Ahí no. Eso es escapismo, es decir, es no ver lo grave que nos pasa. Que hoy la democracia española no tiene proyecto, no tiene dirección y tiene un desafío de tanta envergadura como el de ETA de aquellos años, desde Cataluña, desde un proyecto de ruptura, igual que el de ETA. ETA mataba, ahora no, pero el proyecto de ruptura es el mismo. ¿Y cuál es nuestro problema? Que nos hemos desposeído del espíritu de Hermoa, que lo hemos enterrado, que no hay dirección, que no hay proyecto. Tenemos leyes, tenemos la Constitución, pero no tenemos un proyecto que dé dirección. ¿Cuántos años tardaremos? Eso es. Pues no lo sé. Para luchar contra el terrorismo tardamos 20. Hermoa llegó tras 20 años de democracia. No sé cuánto tiempo vamos a tardar en saber hacer frente al segundo gran proyecto de ruptura que esta vez viene desde el nacionalismo catalán. Bueno, a mí me ha quedado muy claro, no le voy a preguntar qué le parece lo que ha estado ocurriendo en Madrid, pero sí que me gustaría saber qué le diría usted si en vez de estar aquí un servidor sentado delante de usted, estuviera, por ejemplo, la alcaldesa de Madrid
¿qué le diría? ¿Le diría lo mismo que me acaba de decir a usted? Yo no le diría absolutamente nada. No le diría nada. No perdería un segundo de mi tiempo. Es decir, lo que ha decidido Podemos es lo que es Podemos. Podemos está unido al resentimiento de ETA. Uno es un resentimiento nacional, el otro es un resentimiento social. Pero son primos hermanos o hermanos. Con lo cual, cuando se produce esa conexión, ¿para qué voy a gastar un minuto de mi tiempo? ¿Para qué le voy a criticar o para qué le voy a condenar? Si forma parte de su propia genética. Con lo cual no perdería ni un segundo de mi tiempo. El problema, don Jaime, es que hay muchas personas que votan a este tipo de partidos, que tienen el discurso que usted acaba de decir, que es el espíritu post-Hermoa, basado en muchas veces de la verdad, escondiendo todo lo que han sido estos años que también han escrito. Y a Podemos, por ejemplo, ha habido 5 millones de personas que les han votado. Bueno, y de Batasuna lo mismo. De Batasuna lo mismo. Pero, mire, eso es una crisis moral. Es una crisis de una conciencia enferma en un momento determinado, por la rabia, por el resentimiento, porque probablemente los demás lo han hecho también mal o lo hemos hecho mal, pero están determinados por el resentimiento. El resentimiento o se cura con un cambio de actitud personal, pero le aseguro que nadie le convencerá de lo contrario. Uno puede salir del resentimiento, pero lo tiene que hacer él, ¿no? Y ese resentimiento, los demás, lamentablemente, no lo podemos combatir. Bueno, no puedo dejar de preguntarle. Hoy, esta tarde, en el Teatro Real se ha producido un homenaje a Miguel Ángel Blanco por parte de la fundación que lleva su nombre. Señor Mayor Oreja, ante el hecho de que usted, ni el expresidente Aznar, ni Carlos Iturgaiz, que fue una persona muy importante por aquel entonces, no sé si les han invitado, pero desde luego no les han invitado a tomar la palabra y a ser una parte activa de dicho acto, sinceramente yo no lo puedo entender. ¿Usted lo puede entender? ¿Cómo lo interpreta? Vamos a ver, yo plantearlo en términos personales es ridículo por mi parte. A mí hay actos a los que me invitan y hay actos a los que no me invitan. Bien. Yo nunca digo nada respecto de los actos a los que no me invitan a tomar la palabra. Mi descripción de lo que es mi preocupación es inequívoca. No soy yo. No estoy preocupado por mí mismo. Yo estoy preocupado es que tenemos un reto de ruptura de España de tanta envergadura como la que vivimos en aquellos años y que no tenemos espíritu de Herma, que no tenemos proyecto, que no tenemos fortaleza moral, que no tenemos una sociedad movilizada. Si ETA hoy sabe que gracias a Hermoa nosotros fuimos capaces no de derrotarla, porque no hemos derrotado a ETA, lo que hemos hecho ha sido evitar que maten, que es mucho, pero si ahora tuviésemos el mismo espíritu de Hermoa, los españoles estaríamos movilizados frente a la ruptura que están haciendo desde algunas instituciones catalanas, imponiendo un singular golpe de Estado, ¿no? Pero el problema es que no estamos movilizados los españoles. No tenemos hoy un proyecto. Tenemos una Constitución, tenemos unos artículos, tenemos unas leyes, tenemos unos supuestos, unos instrumentos jurídicos legales, pero nos falta el alma hoy, nos falta el proyecto político, nos falta el proceso que te lleva a decir que no, que basta ya, que esto es una sinrazón, que no cabe la ruptura de España, que es un disparate. Pero eso, evidentemente, hoy no lo tenemos y tenemos que ir construyéndolo. Y a algunos les corresponde mayor protagonismo que a otros, los que están, evidentemente, en la vida política. Bueno, dice que no hay alma, no hay proyectos. Sobre las víctimas del terrorismo, sobre la lucha contra ETA, siempre se ha reivindicado que tiene que haber memoria, dignidad y justicia. De uno de los 3 puntos de la memoria me gustaría detenernos un segundo, porque las cámaras, los micrófonos de la Gaceta han salido a la calle, señor Mayor Oreja, y han preguntado a jóvenes al azar por las calles de Madrid sobre quién eran figuras tan importantes como la que estamos hablando hoy, Miguel Ángel Blanco, y otro que también ha mencionado usted, José Antonio Ortega Lara. Y fíjese la conciencia que tienen, el conocimiento de quiénes eran estas figuras. Vean. Miguel Ángel Blanco, el que le mataron, ¿no?, en el País Vasco. ¿Y José Antonio Ortega Lara? Me suenan, pero no sabría explicarlo, así que no mucho. ¿Repite? Miguel Ángel Blanco y José Antonio Ortega Lara. Pues la verdad que me has pillado, ¿eh? Vale,
Son preguntas para pillar, ¿verdad? ¿Ah? José Antonio Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco. No. Me ha pillado. Ni idea. No, la verdad es que no. ¿José Antonio Ortega Lara? Tampoco. No, la verdad que no, lo siento. Ese no es el de... Ay, sí, pero tengo mis dudas ahora. Ahora, tú sí que lo sabes, este no es el de... ¿José Antonio Ortega Lara? Sí, coño, es que los he estudiado, pero no me acuerdo ahora quiénes son. No. ¿Tú sabes quién es? No. No. Conocerle no les conozco, pero sé que son joder, ¿cómo se dice? Escritores. Don Jaime, al fin y al cabo ellos no tienen ninguna culpa, pero ¿cree que puede haber memoria si no sabe quiénes son? No sé si le parece sintomático de la época en la que estamos viviendo, pero ¿qué le parece? Que jóvenes... Pues que la crisis es una crisis en la raíz, que es una crisis de valores, que es una crisis de educación, que es una crisis de que no estamos educando de acuerdo como se debe a una persona de modo integral, ¿no? Es decir, que la ignorancia es probablemente una de las tragedias que hoy tenemos y que evidentemente si hay ignorancia no hay fortaleza moral, si hay ignorancia no hay capacidad de enjuiciar en una dirección o en otra una determinada situación, ¿no? Es muy triste escuchar lo que acabo de escuchar, ¿no? Es decir, es una generación que está, los que han hablado, pues que está en la ignorancia más absoluta. Que otros tendremos la culpa, seguro, ¿no? Pero que acabe que objetivamente es muy malo, porque eso significa que no se sabe lo que es ETA. No se sabe, se desconoce ETA. Y desconocer ETA es una locura de futuro, ¿eh? Porque desconocer el nacionalismo es otra tragedia. Cuando yo comparo el proyecto de ruptura de ETA y del nacionalismo catalán, hay gente que se escandaliza. Y le llaman de todo. Y bueno, y digo, pero es que no entendéis que al final ETA nació para romper España. Que además de ser terrorista, su objetivo es la ruptura de España. Y que no hay tres nacionalismos, el vasco, el catalán y el gallego, no. Hay un movimiento nacionalista. Uno no significa que tiene una fuerza, el otro otra, no. Es un movimiento. Lo que pasa es que en su historia, en una carrera de relevos, a veces unos están en la vanguardia y otros están en la retaguardia. Pero la fortaleza del movimiento es una, que es exactamente igual a la debilidad de España o al complejo que tenemos los españoles. Cuantos más divididos estamos los españoles, pues ellos están más fuertes. Cuanta menos España tengamos, habrá más ETA, más ruptura, más movimiento nacionalista. Ya por último, don Jaime, ¿se ha planteado alguna vez qué pensarían al ver la España que usted ha descrito, cómo es la trayectoria, sobre todo los últimos 20 años, cómo se ha roto ese espíritu de Elmoa? Si Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, alguno de los centenares y centenares y centenares de víctimas de ETA, a día de hoy, de alguna manera pudieran ver cómo está España, cómo reaccionarían. Bueno, yo estoy seguro que están viendo. Bueno, no sí, desde la tierra, están viendo. Pero es evidente que ellos no podrán responder eso nunca, pero yo estoy seguro que yo sí que me atrevo a decirles que su muerte no fue inútil, por mal que estemos ahora. Su muerte no es inútil. No fue inútil, porque hicimos lo que hicimos en la eliminación del crimen gracias a su ejemplo, gracias a su abnegación. Otra cosa es que es evidente que no merece nunca a nadie morir, pero es evidente que su muerte no es inútil. No fueron muertes inútiles, aunque estemos hoy en la situación en la que estamos. Pero todo menos pensar que Miguel Ángel murió inútilmente, que Miguel Ángel Blanco murió inútilmente, que Gregorio Ordóñez murió inútilmente, que Tomás y Valiente murió inútilmente. No. Otra cosa es que murieron injustamente. Eso sí. Pero inútilmente no, porque todo lo que se hace bien en la vida, todo lo que son trayectorias limpias, nobles, y todos ellos, los que acabo de citar, tienen trayectorias nobles y limpias, no es inútil lo que se hace bien en la vida.
Con esta reflexión nos vamos a quedar. Don Jaime Mayor Oreja, le agradezco de verdad que en un día tan importante como hoy, día 12 de julio, donde conmemoramos el 20 aniversario del asesinato. Hoy asesinaron a Miguel Ángel Blanco, haya estado en el plató del Gata al Agua para hablar de su experiencia como ministro y lo que han ocurrido estos últimos 20 años. Gracias de verdad y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Con estas últimas reflexiones de Jaime Mayor Oreja nos quedamos, ponemos punto y final a este interesantísimo Gata al Agua de esta noche. Nos quedamos con esa memoria, con esa dignidad, la justicia y que todas esas muertes injustas, sin lugar a dudas, de la organización terrorista ETA, como decía el exministro, no, ninguna de ellas ha sido inútil. Con esta reflexión nos quedamos. Que pasen buena noche. El Gato vuelve mañana a las 10. Adiós.